Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Este jueves 8 de marzo ya ha cumplido con un objetivo histórico, al menos aquí en España. La movilización de decenas, cientos de miles de personas, sobre todo en Madrid y sobre todo también mujeres, recorriendo las calles de nuestro país al cabo de una jornada reivindicativa y de paros en contra de situaciones intolerables y de las discriminaciones laborales y sociales que sufren las mujeres. Ese era el objetivo, sin duda. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se había propuesto, con independencia de que la huelga, los paros convocados fueran o no secundados, un objetivo fundamental: hacer visible y concienciar a la sociedad del papel de la mujer, de su desigualdad laboral, de la brecha salarial que está sufriendo, de la violencia machista y sexual que soporta, con resultados de muerte a veces, del acoso en el trabajo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la jornada reivindicativa de las mujeres por su dignidad ha encontrado el eco y el apoyo mayoritario de toda la sociedad. Por ello, este 8 de marzo debería significar un punto de inflexión de no retorno que radique definitivamente los abusos de todo tipo que han venido sufriendo las mujeres. Más allá de tópicos ideológicos, de radicalismos prescindibles, de dialécticas estériles, las mujeres han parado o han salido esta tarde a las calles de España para reivindicar una causa tan justa y transversal, con independencia de ideologías y de sexos, cuál es la igualdad salarial, y en contra de su discriminación laboral por el hecho de ser mujer. Y en todo caso, si hay que reivindicar alguna discriminación, que sea una discriminación positiva a favor de la maternidad. Que las mujeres que decidan ser madres reciban la ayuda que pueda compensar precisamente ese tiempo que dedican a la maternidad. Con todo, nada de lo que hoy se ha vivido aquí en España tendrá sentido si quienes tienen en sus manos los recursos y la capacidad de decisión se cruzan de brazos y las hojas del calendario pasan y pasan sin que se avance en esa igualdad real entre hombres y mujeres. Y al hilo de la jornada reivindicativa, hoy planteamos lógicamente nuestro barómetro. Lucía Núñez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Como has contado, la huelga feminista y las marchas en todas las ciudades de España por el Día de la Mujer es sin duda la noticia del día. Por eso les preguntamos si les parece justificada la jornada de huelga de hoy. Si cree que sí, debe de llamar al 905-855-001 y si por el contrario no ve justificada la huelga de hoy, debe de llamar al 905-855-002. Como todas las noches, esperamos sus llamadas, sus mensajes, pero también sus comentarios en nuestro perfil oficial de Twitter. Y recuerden, después de cada comentario deben dejar siempre el hashtag del programa, que hoy, al ser 8 de marzo, el hashtag es #elcascabel08M. Bueno, y en relación con este Día Internacional de la Mujer, entre otros invitados, Susana Ollero, ¿quién nos va a acompañar esta noche? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues esta noche vamos a tener en el plató en directo a Mercedes Martín. Ella es portavoz de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid. Tiene una trayectoria brillante y exitosa dentro del cuerpo de la Benemérita. Y esta noche nos va a contar cómo es su día a día en un mundo laboral eminentemente masculino. Está rodeada de hombres durante todos los días y además cómo lo hace desde un puesto de responsabilidad como el suyo. ¿Tiene dificultades por ser mujer? ¿Sufre discriminación? Las respuestas a todas estas preguntas nos las contará en solo unos minutos. No se lo pierdan. Y una noche más vamos a estar pendientes de la búsqueda del niño Gabriel Cruz en Níjar, en Almería. Vean ustedes. Prosigue la búsqueda sin descanso de Gabriel. Hoy en una nueva finca, propiedad de un familiar del acosador de la madre del pequeño y cercana al punto donde se le perdió el rastro. Un portazo de un coche muy fuerte. Además, sigue en la pista a una furgoneta blanca que, según varios vecinos, merodeó por la zona el día de la desaparición. ¿Pudo ser quien se llevó a Gabriel? ¿Están más cerca de conocer el paradero del pequeño? Esta noche, todos los detalles en El Cascabel. Cataluña ya no es la principal preocupación de los españoles. ¿Qué inquieta ahora a los ciudadanos? En unos minutos analizamos con el experto en demoscopia Narciso Michavila la encuesta del CIS del mes de febrero en El Cascabel. Pero a esta hora son las 19 minutos de la noche y a esta hora todavía cientos de miles de personas, especialmente mujeres, siguen recorriendo algunas calles, en este caso de Madrid, en este Día Internacional de la Mujer, reivindicando precisamente todo esto que venimos denunciando a lo largo del día y que ellas pues han clamado a las cuatro esquinas de este país.
José Luis Pérez, a esta hora todavía continúa esa manifestación que nos ha sorprendido probablemente por lo multitudinaria que está siendo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas de esas imágenes. Muy buenas noches, Antonio. De una huelga que nos deja un seguimiento, ya hay unas primeras valoraciones de en torno a 6 millones de personas que habrían seguido, insisto, según las primeras valoraciones, esa huelga que efectivamente, como decías, fíjate qué imágenes todavía a esta hora deja en el centro de Madrid. Unas 170.000 personas se calcula que ahora mismo están ahí en la Plaza de Cibeles en esta jornada de huelga. Sin duda esa va a ser una de las imágenes que pasen a la historia de este 8 de marzo. Pero hay otro tipo de imágenes, si quieren más simbólicas, que nos ayudan también, es verdad, a saber desde muy temprano si una huelga va a funcionar o no. Ocurrió, por ejemplo, en el 88, cuando Televisión Española se fue a negro en aquella jornada de huelga y la gente se dio cuenta de que efectivamente la que se venía era una señora huelga. Bueno, pues esta mañana, a primera hora, también ha ocurrido algo parecido cuando una buena amiga tuya y buena jefa mía, por primera vez en 14 años, ha decidido no hacer su programa de televisión. Su programa de televisión que durante todo ese tiempo además ha sido líder absoluto de las mañanas en la televisión de este país. Ana Rosa Quintana, buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Luis. Hola, Antonio, muy buenas noches. No sé si hay alguien más ahí, pero no os puedo ver. Muchas gracias. Una jornada emocionante. ¿Por qué, Ana Rosa? ¿Por qué has decidido cancelar tu programa esta mañana? Pues vamos a ver, hombre, yo iba a decidí hacer la huelga, es decir, no ir al programa, y tengo que decir que con la comprensión y el apoyo de la cadena, que han sido espectaculares. Bueno, yo creo que sabíamos que iba a pasar algo, llevábamos 15 días preparando qué hacemos, cómo lo vamos a hacer. Nosotros somos un programa en el que hay muchas mujeres y sobre todo muchas mujeres, prácticamente todo el equipo directivo son mujeres. Y vamos dándole vueltas, pero esto iba creciendo y creciendo y creciendo. Y además creo que ha llegado para quedarse ya esto no hay vuelta atrás. Tenemos que le hemos dado un empujón y yo creo que hay que seguir hacia adelante. Y bueno, de las cosas que habíamos pensado, pues ayer mismo yo dije, no. Pero yo pensaba en un primer momento, digo, no. Yo iba a ir a la lectura del manifiesto de periodistas en Callao y dije, bueno, pues hago la primera hora para informar de lo que hay y luego me marcho a la manifestación y al manifiesto de las periodistas. Pero de repente dije, no, hay que hacer las cosas del todo. Y bueno, pues dije, yo no voy a ir, creo que se tiene que notar que las mujeres no estamos. Me parece que tampoco, hombre, que está bien, pero al final nos sustituye a un hombre, pues es como que estás de vacaciones, ¿no? Claro. Y la verdad es que la reacción de la cadena ha sido espectacular. Ana Rosa, estamos comentando que a esta hora, fíjate, son cientos de miles de personas las que hay todavía en Madrid en esta manifestación. Barcelona también ha sido multitudinaria la manifestación, también en Sevilla, en Valencia, en fin, en prácticamente toda España. Y sorprende que haya habido, no sé, aparentemente una mayor conciencia sobre el significado de este día en nuestro país que en otros países de nuestro entorno, donde he estado yo brujuleando por los diarios más significativos y las manifestaciones, bueno, pues han sido bastante comedidas y tampoco ha sido un día especialmente intenso desde el punto de vista reivindicativo. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, por supuesto, no sé, Italia algo más, no sé, ¿por qué ese contraste? ¿Estamos más concienciados en España? O a lo mejor las españolas tienen más brecha salarial o tienen más techo de cristal o hay una serie de cosas que... Y bueno, estos movimientos surgen, la verdad es que fueron las asociaciones feministas. Es verdad que ha habido un manifiesto en el que muchos no estábamos de acuerdo en determinadas cosas, pero sobre todo en mezclar política, porque yo creo que este es un asunto que afecta al 50% de la población, tenga la religión que tenga, el estatus social que tenga, la formación que tenga y las ideas políticas que tenga, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezaron plataformas profesionales como las periodistas o las científicas, y yo creo que todo esto ha agrandado mucho. Y luego yo creo que en España estamos muy concienciados con el tema, por ejemplo, del maltrato. Muchas mujeres también han salido a la calle por eso. Es decir, que al final cada colectivo ha salido
por todas las mujeres, pero también por algunas cosas concretas, ¿no? Yo creo que los sindicatos ha sido más la brecha salarial, y las periodistas, pues por eso, pero también por la igualdad, por el acceso a los puestos de responsabilidad. Hasta la presidenta del Banco de Santander se ha unido al movimiento. Claro. Y, bueno, pues es que estas cosas pasan. No te puedo decir por qué, pero a todas nos ha conmovido y hemos empezado a ver que era un momento importante, que había que involucrarse y había que hacer algo que de verdad se notara. Nosotros, no solo yo, o sea, todo el programa, las mujeres y los hombres, pues han creído que esto era lo mejor que podíamos hacer, ¿no? Y la cadena también. Pues se ha notado y mucho, ¿eh? Ana Rosa, te agradecemos. Enhorabuena, ¿verdad? Sí, a todas las mujeres hoy, especialmente, precisamente por ese impulso que han tenido y esa decidida actitud de salir a la calle. Bueno, ahora hay que... Y, en fin, mañana es 9, ¿eh? Y hacer visible ese papel, ese rol. Dime, sí. Que mañana es 9 y claro, hay que seguir. Decíamos antes, Ana Rosa, precisamente que nada de esto tiene sentido después de lo importante que ha sido el día histórico en muchos casos, si quienes tienen la capacidad de decisión y los recursos, tanto en el ámbito político como en el ámbito social y económico, se cruzan de brazos y no se avanza en esa igualdad real de hombres y mujeres, que es lo que se persigue, ¿verdad? Todo esto no serviría de nada. Claro. Igualdad real, claro. Tanto hombres como mujeres. Por eso. Conciliación en los hogares también, porque ese es otro problema, que ese va a tardar más tiempo, pero hay que trabajarlo. Por supuesto. Bueno, que para Ana Rosa es tardísimo, sí, Antonio, que ella madruga mucho. 3 de la mañana está arriba. Yo estoy emocionada, es que no me voy a poder dormir, porque ha sido muchas impresiones hoy. Pero es que madrugas un montón, Ana Rosa, y mañana tenemos programa, por cierto, ¿no, jefa? Hombre, claro. Por eso digo, mañana sí. Mañana es 9N, te contaremos lo que ha pasado hoy, pero también toda la actualidad, porque estamos muy pendientes de otros temas. Y un beso muy fuerte a todos, que os quiero mucho. Gracias, igualmente, se te quiere. Gracias, Ana Rosa. Un beso fuerte. Adiós, Ana Rosa. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de cifras muy considerables de participación en esta huelga, también en esas manifestaciones. Y lo cierto es que ha habido también algún problema. Afortunadamente se ha quedado casi en anecdótico, muy menor, pero hemos visto, por ejemplo, piquetes en algunos comercios, a las entradas de algunos comercios. Hemos visto también problemas en algunos transportes públicos, especialmente en Cataluña. Hemos visto también en la Universidad Complutense como algunos por la fuerza han tratado de impedir el normal desarrollo de las clases, pero ya digo, son ejemplos minoritarios de lo que ha ocurrido en una jornada que de una manera... Esto ocurría esta mañana en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, donde, como te decía, algún grupo de personas ha tratado de impedir el normal desarrollo de las clases a quienes libremente ellos y ellas habían decidido acudir a las clases, porque hay algunos, insisto, una minoría que todavía no son conscientes de que para la igualdad lo primero es la libertad. Lo uno sin lo otro es difícil de conjugar. Eso, digo, ha ocurrido esta mañana en la Universidad Complutense de Madrid. En los trenes, especialmente de Cataluña, ha habido algún problema también a primera hora de la mañana y Renfe había anunciado ya, de hecho, de antemano, que se habían cancelado hasta 304 trenes, todos ellos de larga y media distancia, con motivo de esta huelga del 8 de marzo. Insisto, ha sido una jornada con cortes de tráfico en Barcelona, con algunas anécdotas de este calibre, con algunos piquetes también, pero de una manera mayoritaria, sin ningún tipo de incidente. De normalidad absoluta. Bueno, hay otras cosas que el día nos ha dejado, por supuesto, y que vamos también a contar y comentar. Por ejemplo, vamos a comentar la última hora en relación con la búsqueda del niño Gabriel Cruz. Hoy, por cierto, la Guardia Civil ha centrado su búsqueda en fincas de la familia de esa persona que fue detenida en su día por acosar a la madre del pequeño. Eso es, digamos que es el segundo hecho relevante que nos dejan estos 9 días de investigación y de búsqueda realmente angustiosos. Búsqueda del pequeño Gabriel, de ese niño de 8 años desaparecido en Níjar, en Almería. Y ese hecho relevante es que la Guardia Civil ha comunicado que efectivamente ha entrado en una finca de los familiares, de algún familiar de ese hombre que está detenido, que está incluso encarcelado por haberse saltado la orden de alejamiento que pesaba contra él, orden de alejamiento por acosar a la mamá, a la madre del pequeño Gabriel. Las labores de búsqueda en paralelo a esa investigación, por supuesto, han continuado con bomberos también, por ejemplo, voluntarios de Murcia. Son ya más, fíjate, Antonio, de 300 los pozos de esa zona, ese radio de 12 kilómetros que venimos diciendo que centra el operativo de búsqueda. Bueno, más de 300 pozos se han revisado ya en búsqueda del pequeño Gabriel. En ese apartado, el de la búsqueda, no hay, por desgracia, avances significativos, pero hoy hemos tenido ese
detalle, decía, el segundo más relevante de la investigación, junto con el hallazgo de esa camiseta interior que se pudo determinar sin género de dudas que pertenecía al pequeño Gabriel y que a sus padres dijeron que incluso llevaba puesta en el momento de la desaparición. Y hoy ha tomado ya posesión de su cargo como nuevo ministro de Economía, Román Escolano. Ahí lo tenemos. Ahí está, ese es el momento de su toma de posesión. Ha jurado el cargo. Mañana ya se sentará en el Consejo de Ministros. Será la primera vez, por tanto, que ocupe su puesto en el Consejo de Ministros, en la mesa del Ejecutivo. Y ha sido una toma de posesión previa, digamos, a una cartera que va a desempeñar con el perfil técnico, que es por lo que decíamos ayer ha sido el elegido por Mariano Rajoy. Es verdad que dentro del Partido Popular algunos decían que quizá era un momento para haber hecho algún cambio más, digamos que en el aspecto puramente político, pero con las cosas de la economía, Rajoy ha preferido no jugar y ha dejado esa cartera que ya ha cogido en manos de Escolano, de Román Escolano. Y hablamos de Miguel Ángel Flores. Entrará en prisión por la tragedia del Madrid Arena en menos de 10 días. Puede haber sido condenado, lógicamente. Eso es, 4 años de prisión. Hay que recordar, fue condenado a 4 años de prisión por organizar esa fatídica fiesta de Halloween en la que murieron 5 jóvenes, 5 chicas. Miguel Ángel Flores va a ingresar en prisión, en la prisión que va a elegir junto a su familia, decía su letrado. Lo hará sin cumplir el plazo máximo de 10 días que le ha dado el juzgado. Vean. Entonces, con todo el respeto al Tribunal Supremo, cuya sentencia acataremos rigurosamente, por supuesto, y la cumpliremos, pues presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que como todo el mundo sabe, el Tribunal Constitucional podría suspender la pena, pero eso dentro, si es que la suspende, dentro de bastante tiempo y si lo admite, que es muy difícil. Cristina López del Listín, buenas noches, Cristina. Muy buenas noches, querido Antonio Jiménez. ¿Qué titular te deja esta jornada reivindicativa del Día de la Mujer? Bueno, primero mandarte muchos recuerdos de los oyentes de Badajoz, donde estuve la semana pasada y que verdaderamente se volcaron, que me mencionaron enormemente tu persona y el cascabel. Y luego resaltar el éxito de la jornada reivindicativa. A mí me parece que España en este sentido ha tenido una sensibilidad, en efecto, que no se ha producido en otros lugares y que responde a una creciente conciencia de una injusticia. O sea, no solamente por cuestiones obvias como maltratos físicos de tantos varones, también se producen de mujeres, pero mayoritariamente machistas, o diferencias de salario, sino también el hecho de que hay un techo de cristal, que muchísimas mujeres no pueden dirigir, digamos, escalafones jerárquicos, y es verdaderamente vergonzoso en este sentido la situación en España. Por ejemplo, pensemos en nuestra profesión, ¿no? Donde hay muchísimas más mujeres que hombres, ¿no? Y donde hay montones de tertulias integradas exclusivamente por hombres, cosa que aquí en este programa no pasa. Hay, digamos, todos los niveles intermedios de las empresas copados por direcciones masculinas y, por supuesto, los consejos de dirección. O sea, realmente somos minoritarias las personas que hemos conseguido salir de ese círculo, y no hay derecho. O sea, realmente yo creo que en esto la derecha y la izquierda coinciden, y que efectivamente yo, que he firmado el manifiesto de las periodistas, y que secundo absolutamente la movilización, pues claro, ni soy anticapitalista ni defino la sociedad como un heteropatriarcado. Me parece una forma muy reductiva y primitiva de ver la cuestión, ¿no? Pero al margen de estas cuestiones, se puede ser feminista y de izquierdas, feminista de derechas, feminista católica, como es mi caso. Yo creo realmente que ha sido una jornada hermosa. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, pues luego comentaremos, por cierto, que en España hay brecha salarial. Si nos fijamos en la estadística, según Eurostat, el 12%. Sí, 12 o 13%. No es el país donde la brecha salarial es mayor. Por eso me ha sorprendido, y comentaba con Ana Rosa, o comentábamos, que siendo eso así en España y en otros países mayor esa brecha salarial, sin embargo, aparentemente no existe esta conciencia social, ¿no? Y que la mujer no se ha echado a las calles en esos países con la intensidad que lo está haciendo las aquí en directivas España. Sí que son mayoritariamente de varones, quiero decir. Claro. En Alemania, por ejemplo, la brecha salarial es mayor, pero hay una cancillera, mayor, vamos, de un 25% nada más. Hay una cancillera como hubo en Gran Bretaña, ¿no? Con Margaret Thatcher, ahora con Theresa May, ¿no? Aquí ni hay presidente ni se le espera, no hay ninguna perspectiva de que una mujer dirija el país. Ana Patricia Botín sigue siendo un bicho absolutamente raro, y no hay ningún periódico mayoritario de grandes, digamos, multitudes que haya sido dirigido por mujeres. Es inaudito. Bueno, luego tendremos tiempo luego de comentar más detalles en relación con esto. Alfonso Merlos, para ti el titular que te deja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Vamos a ver, el titular es, primero, que la jornada de hoy, a mí me parece evidente, es una jornada de reivindicación necesaria. ¿Por qué? Porque en España, en otros países, pero en España, que es el que nos toca, hay todavía un larguísimo camino para conseguir una igualdad real entre sexos, entre hombres y mujeres, y me parece que jornadas como las de hoy son un altabonazo para que todos trabajemos mucho, hombres y mujeres, para que ese camino se acorte.
Y también quiero añadir otra cosa en paralelo. Hoy ha habido una huelga y la huelga es un derecho que se ejerce o no se ejerce. Y a mí me parece que hoy es un día también para poner en valor que las personas que han decidido no trabajar para defender la igualdad han tenido todos sus motivos muy respetados y respetables y que apoyamos quienes trabajamos hoy. Yo llevo desde las 7 de la mañana trabajando. Y se está manifestando. Por supuesto, pero que los hombres que trabajamos y las mujeres que hoy trabajan, y los hombres que hoy trabajamos, podemos perfectamente, y de hecho lo hacemos, defender la igualdad real sin complejos, sin tregua y sin reservas. Y eso también tiene que ser respetado. No puede haber huelgas obligatorias. Pero, subrayo, queda un larguísimo camino por recorrer y tenemos que trabajar mucho para que ese camino sea muy corto. Pues vamos a hacer una pausa y enseguida saludo a Martu y a Vicente, para que también me den su titular y su primera impresión sobre la jornada reivindicativa de este Día Internacional de la Mujer. Volvemos en 4 minutos, no se vayan lejos, por favor. Prosigue la búsqueda sin descanso de Gabriel. Hoy en una nueva finca, propiedad de un familiar del acosador de la madre del pequeño y cercana al punto donde se le perdió el rastro. Un portazo de un coche muy fuerte. Además, sigue en la pista a una furgoneta blanca que, según varios vecinos, merodeó por la zona el día de la desaparición. ¿Pudo ser quien se llevó a Gabriel? ¿Están más cerca de conocer el paradero del pequeño? Esta noche, todos los detalles en El Cascabel. Son las 10 y 38 minutos de la noche. Se habla de entre 150 y 200.000 las personas, principalmente mujeres, las que todavía están manifestándose en Madrid a esta hora de la noche. Manifestación que arrancó en la puerta de Atocha, en Atocha concretamente. Fundamentalmente hubo concentración en Cibeles, pero luego ya siguió por toda la Gran Vía madrileña hasta la Plaza de España, que es donde rendía ese viaje, la manifestación. Y allí está Cristina Bravo, o en la Gran Vía en cualquier caso. Cristina, ¿ha concluido ya todo? ¿Se ha leído el manifiesto? Cuéntanos el ambiente a esta hora de la noche ahí. Sí, Antonio, ha finalizado esta manifestación multitudinaria, por cierto, y se ha leído el manifiesto aquí al término de Gran Vía con Plaza de España. Como decías, partía esa cabecera desde Atocha a las 7 de la tarde y ha colapsado Madrid durante 3 horas, el Paseo de Recoletos y esta propia calle Gran Vía. En la delegación del Gobierno ha cifrado en 170.000 personas las que han acudido a esta gran manifestación, en las que los sindicatos hablan de sin precedentes. También ha habido se ha secundado la huelga con un 70% del seguimiento en toda España, y también ha habido paros en las administraciones públicas, colegios, hospitales, pero no tanto en los comercios de Madrid, donde se han abierto muchas tiendas. Muchas de esas tiendas se ubican en la calle Gran Vía, y en ellas han entrado esta mañana varios piquetes colocando pegatinas y carteles, y se han producido momentos muy tensos, sin mucho éxito, porque las tiendas han decidido seguir abiertas. Y al término de esta manifestación también tenemos que deciros que por la mañana se concentraban un grupo de cientos de periodistas en la Plaza de Callao, donde también se ha leído un manifiesto. Una de ellas ha sido Isabel Gemio, para denunciar las desigualdades de las periodistas en los medios de comunicación. Denunciaba Isabel Gemio la precariedad laboral y las diferencias salariales. La escuchamos. Los espacios de opinión y tertulia están masculinizados. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios. En esta manifestación, a la que han decidido acudir muchas políticas y políticos de nuestro país, una de ellas, Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, se ha visto increpada por un grupo de personas, y hace escasos minutos publicaba las imágenes en su cuenta de Twitter asegurando que hoy, en el día de hoy, era para reivindicar respeto, igualdad y sobre todo libertad. Asegura Villacís: sois los de siempre, hoy disfrazados de feminismo, denunciando esas imágenes.
al finalizar esta manifestación, aquí en Gran Vía donde nos encontramos, se ha leído un manifiesto y en él se ha pedido que se incluyan más fondos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Muy bien, bueno, Cristina, una cosa más por mi parte. ¿Cuánta gente queda todavía ahí en esa zona de Gran Vía, Plaza de España? Pues ahora mismo, Antonio, vemos cómo todavía siguen cientos de personas en esta calle Gran Vía que sigue abarrotada en estos momentos de la noche, aunque ya se va dispersando la gente, se van yendo a sus casas, pero como podéis ver todavía sigue una gran cantidad de gente aquí concentrada, y no solo mujeres, ojo, también muchos hombres. No, por supuesto que sí. Gracias, Cristina Bravo. Yo diría que miles de personas todavía abarrotan esa calle porque estamos viendo la perspectiva de Gran Vía desde esa zona, desde ese lugar donde está Cristina Bravo, alcanza hasta Callao. Aquello que se ve al fondo sería la plaza de Callao y evidentemente ahí se ve que la Gran Vía está totalmente abarrotada de gente, atascada, digamos. O sea, ha sido especialmente multitudinaria esta manifestación en Madrid y también en Barcelona. Ha habido muchas personas. A propósito de esos incidentes, ese, digamos, gesto de mala educación de algunas de las asistentes con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, parece que se trataría de algunas chicas pertenecientes al sindicato de estudiantes, que han evidenciado cierta intolerancia, o diría yo que mucha intolerancia, sí, porque este es un tema transversal. A ver si se enteran estas chicas que la reivindicación que se está haciendo en favor de la igualdad salarial y laboral, evidentemente no es ideológica. Aquí no hay ideologías que valgan, ni es una lucha de sexo, no. Es una reivindicación que se hace en favor de la mujer para que se acabe con esa desigualdad. A ver, Martu Garrote, que querías conocer tu primera impresión sobre esto. Venga. Pues la verdad es que es muy emocionante, porque yo que llevo yendo los 8 de marzo a manifestarme año tras año, pues es verdad que éramos poca gente, por la calle Atocha, o desde Ópera hasta Sol, y casi éramos clandestinos, un grupillo de gente clandestina, ¿no? Y este año, pues la verdad es que es una de las manifestaciones más grandes que se ha visto en Madrid, quitando pues eso, las del terrorismo o las de No a la Guerra, que fueron muy multitudinarias. Esta es de las más grandes que he visto. Y os preguntáis por qué, pero es que ¿por qué en España y en otros sitios no? Pero es la gota que colma el vaso, ¿no? En España tenemos una lacra que es la violencia machista terrible, 1000 muertas, más muertas a manos de sus parejas y exparejas que del terrorismo de ETA, asesinadas, es tremendo, y aquello nos escandalizaba a todos, y esto parece que, bueno, una mujer más muerta, pues una mujer más muerta, desaparecidas, niños huérfanos, niños asesinados por sus padres para hacer sufrir a sus madres porque les han dejado. Esto es muy sangrante, pero además está la brecha salarial, que no es tanto. Cada vez que me dice alguien, no hay brecha salarial porque 2 personas que hacen el mismo trabajo cobran lo mismo. No hablamos de eso, señores míos. Evidentemente, y por ley, 2 personas que hacen el mismo trabajo no puedes pagarle menos. Es denunciable y además, claro, no puedes pagarle menos a la mujer. Y ocurre, ¿eh? Sí, y aún así ocurre, pero no deja de ser anecdótico. El problema es que hay profesiones completamente feminizadas, muy mal pagadas. Hay convenios colectivos que para el mismo trabajo dan un nombre cuando lo hace un hombre y dan un nombre cuando lo hace la mujer haciendo lo mismo, y ahí sí que hay diferencia en el salario. Cada vez que hay un hijo en casa, quien se queda en su casa es la mujer, y por tanto la penalización que sufre la mujer por la maternidad. Pero no solo es por la maternidad, porque es verdad que cada vez tenemos menos hijos, y entonces eso sería. Pero es que cada vez que hay un mayor, un enfermo, un dependiente en una casa, se queda la mujer, y en cualquier casa podéis miraros todos a vuestras casas. Un padre o una madre se pone malo, tiene demencia, tiene Alzheimer, ¿y quién se queda? Las hijas. Los hijos dicen, no, si yo voy el domingo a comer, o yo la llevo al médico, ya, y el resto del tiempo, ¿qué tengo que hacer? Abandonar parte de mi carrera profesional para ocuparme de mis mayores, como antes nos ocupábamos de los pequeños. Y vas sumando, y a eso reúnes que no hay manera humana de que las mujeres en política alcancen su verdadero valor, cuando en los partidos las mujeres somos la mitad de la militancia, pero no somos la mitad de los cargos, ni mucho menos los que toman decisiones. En el IBEX, olvídate, bueno. En la prensa, olvídate. Entonces empiezas a mirar dónde se manda, dónde se genera opinión, dónde se crea talento, ahí no estamos las mujeres. En cambio, en las universidades, más de la mitad de las que licenciadas somos mujeres. O sea, que donde se demuestra objetivamente si vales o no vales, en las oposiciones y en las universidades, somos mejores. Pero luego no llegamos a los mejores puestos. Esto va sumando, y un día como hoy, revienta. ¿Ha pasado algo especial hoy? ¿Ayer pasó algo para que hoy salgan tantas mujeres? No. Pero pasó algo ayer, antes de ayer, y el día antes de ayer, y hasta aquí hemos llegado. Y a mí me parece que hoy
algo ha cambiado, ¿no? Y que a partir de mañana las cosas... No, mañana no puede ser un día más, ¿eh? Esto se ha acabado hoy y mañana, venga, ya está, volver a fregar a la cocina y a cuidar de los niños, ¿no? Algo ha cambiado. A ver, Vicente González Zavala. Yo, sinceramente, no me creo que haya habido 5,6 millones de personas en huelga. Creo que la huelga no ha llegado a esos... Si somos 20 millones de trabajadores y la mitad son mujeres, no creo que el 60% haya ido a la huelga. Creo que en ese sentido la huelga no ha triunfado, pero sí ha triunfado la movilización. Es decir, yo creo que esas 170.000 personas... Es un triunfo social que hoy se ha... Es un triunfo social, es decir, esas 170.000 personas que están ahí no son 170.000 mujeres. Yo creo que hay millones y millones de españoles, con independencia que sean hombres o mujeres, que están ahí de alguna manera, ¿no? Porque nadie puede ya negar, y yo creo que hoy ha sido un día muy importante para España, que hay una diferencia salarial, social entre hombres y mujeres y lo que las feministas llaman los techos de cristal. Es decir, es verdad, en el IBEX no hay mujeres, no hay un 50% de mujeres representadas, no lo hay en los medios de comunicación. También creo que es una huelga, perdón, es una jornada que ha sido movida, a diferencia de otros países, por los medios de comunicación. Es decir, las televisiones, las radios, los periódicos. Todo el mundo ha estado incentivando de alguna manera esta huelga y ha conseguido que sea una movilización, un día de festivo o de reivindicación, como queramos llamarlo, que ha triunfado porque ha llegado a la gente. Es decir, es la primera... Martú me estaba contando que ha ido muchos años y no había esa movilización. Y este año, al unirse todos los medios de comunicación, lo cual demuestra la potencia que tiene la prensa, que tienen los medios de comunicación en este país. Porque esta mañana estábamos comentando en la reunión del periódico que esto no se ha producido en ningún país de Europa, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en ningún sitio, ¿no? Yo creo que España a veces es avanzadilla en muchas cosas y yo creo que en este caso debemos encabezar este movimiento de defensa del 50% de la población porque es completamente injusto. Estamos hablando de un 4, un 5, 10, un 15% de diferencia. Es que no puede haber ninguna diferencia. No puede ser que mis hijas, yo tengo 3 hijas, tengan un futuro peor que el que tiene 3 hijos. Es imposible. Es como decía hoy la editorial del País, ¿no? Si no hay igualdad, no hay democracia. Y eso es fundamental y eso ha llegado sobre todo a los jóvenes, que son los que han salido a las calles a manifestarse mayoritariamente. Si ves la media de edad de la gente, es gente muy joven, ha triunfado en las universidades, ha triunfado en el medio de comunicación y ha triunfado en el futuro de este país. Sí, sí. A ver, déjame un momento que le preguntamos a Pérez precisamente sobre los datos del día, de la jornada, de la manifestación. Decía antes, Vicente, dice, yo creo que no han parado 5 millones, como han dicho los sindicatos. Es evidente que eso se puede saber muy fácilmente con el consumo eléctrico, sin ir más lejos, ¿verdad, José Luis? Bueno, esos son datos que efectivamente están llegando. Vamos a poner encima de la mesa de los que disponemos. Decía Vicente ese dato de 5,6 millones que habrían seguido esa jornada de huelga. Los sindicatos han actualizado al alza ese dato, hablan ya de un seguimiento de 5,9 millones de esos paros parciales. Recordamos que los sindicatos mayoritarios, como muy bien explica Martu, convocaban 2 horas de paro. 2 horas nada más. Es verdad que sindicatos minoritarios, CNT y CGT, ellos hablaban de una jornada de paro general, de huelga general de 24 horas. Vamos a ver algunas de las imágenes. Esto es Barcelona, también lo apuntabas al principio del programa, Antonio, muy numerosa la asistencia en la manifestación de Barcelona. Entre 150 y 200.000 personas se calcula que han estado en el centro de Madrid, que ha estado absolutamente colapsado. Yo he asistido al comienzo de esa huelga, además en el punto de partida, en la estación de Atocha, y desde el comienzo se veía que iba a ser una manifestación numerosísima. Estas son imágenes, como ven, también de las concentraciones, de las manifestaciones en Sevilla. Pero seguramente, al menos para mí, una de las imágenes más emotivas que nos deja esta jornada es precisamente esta. Es una playa de Vinaroz, son cruces blancas, 739 cruces en memoria de las 731 mujeres víctimas de la violencia contra la mujer en nuestro país, 739 en los últimos 10 años. Ya digo, esta es la iniciativa que se ha llevado a cabo en una playa de Vinaroz a lo largo de la mañana. Más de 700 víctimas de violencia contra la mujer en 10 años en nuestro país. Es más difícil, decíamos, los datos. Es más difícil todavía determinar cuál ha sido el seguimiento entre los autónomos. Parece
que ahí sí se habla de un escaso seguimiento, aunque decimos que, como muy bien apuntabas, Antonio, es más complejo, porque muchos de esos autónomos han podido hacer ese paro de 2 horas, han podido hacer un paro mayor o han podido no hacer paro porque entre los autónomos lo de los paros y las huelgas es más complicado desde el punto de vista incluso económico. Es verdad que se han visto algunas colas en algunos centros comerciales, otros que aprovechaban la jornada para hacer compras, y la normalidad, como venimos contando, ha sido la nota afortunadamente dominante, aunque también hay que contar algunas cancelaciones, especialmente de trenes de larga y media distancia por parte de Renfe. También, especialmente en Cataluña, se han visto afectados, ha habido cancelaciones, ha habido retrasos en algunos trenes de cercanías, pero Renfe ya había avisado con antelación de que se iban a cancelar más de un centenar, en realidad hasta 304 viajes, trenes de larga y de media distancia por la huelga de este 8 de marzo. Eso se había anunciado con antelación y, como decíamos, especialmente en Barcelona también ha habido aglomeraciones, cortes de tráfico en el transporte público, especialmente a primera hora de la mañana. Decíamos normalidad, ha sido afortunadamente la nota dominante, pero también hemos tenido que ver de nuevo cómo en algunos comercios, especialmente a primera hora de la mañana, ha habido algunos piquetes. Esto es lo que os decía, los servicios mínimos que se habían establecido del 40% en Madrid y del 50% en Barcelona. Vamos a ver las imágenes, afortunadamente, como decía, minoritarias de lo que ha ocurrido en esta jornada. Especialmente ha sido desagradable lo que ha ocurrido, lo veíamos al comienzo del programa, en la Universidad Complutense, donde un grupo de jóvenes ha tratado... Esto es un centro comercial donde los piquetes... CGT era, lo decíamos hace un momento, uno de los sindicatos que convocaban una jornada de huelga de 24 horas. Los piquetes que trataban de impedir el comercio, que abrieran las puertas a algunos restaurantes, a algunos centros comerciales. Y vamos a ver lo que ha ocurrido en el campus, uno de los campus de la Universidad Complutense, donde un grupo de jóvenes, minoritario como decíamos, ha tratado de interrumpir las clases en la Facultad de Económicas. Esto en concreto ha sido en la Facultad de Económicas y esa actitud era recriminada por los alumnos que habían decidido asistir libremente a esas clases, y finalmente se han echado los propios alumnos, pero sí que ha habido momentos de tensión, forcejeos entre algunos alumnos, los que querían asistir a esa clase, los que pretendían entrar para interrumpir el normal desarrollo de esas clases. Afortunadamente no ha pasado a mayores. Esas son las imágenes que hemos recibido esta mañana en el campus de Somosaguas, que afortunadamente de la Complutense, que afortunadamente, ya digo, se queda prácticamente en lo anecdótico. En el capítulo de las reacciones que podemos escuchar, la primera, si os parece, la del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, que tenía un acto público esta mañana en Valencia, y allí ha dicho que hay que seguir trabajando para alcanzar la igualdad real. Permítanme expresar en el Día Internacional de la Mujer mi compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo. También la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha referido a este Día Internacional de la Mujer, para asegurar que se sigue avanzando en el camino de acabar con esa brecha que, por desgracia, sigue existiendo entre hombres y mujeres, aunque ella dice el camino es largo y el paso es para ella demasiado lento. Los ciudadanos están tomando conciencia de que hoy todo empieza a cambiar. No será un día, ni 2, ni 3, y estoy convencida de que lo vamos a alcanzar. Merece la pena, es de esas batallas importantes que cambian un mundo. Son de esas batallas que seguramente hoy no imaginamos cuánto tardaremos, pero cuando alcancemos la realidad de la igualdad entre hombres y mujeres será un futuro mejor para todos y para todas. De una mujer con una alta responsabilidad, presidenta de la Junta de Andalucía, a otra mujer con otra alta responsabilidad. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, acaba de estar en la cadena COPE y allí ha reconocido que efectivamente también queda mucho camino por recorrer, pero que el punto de partida en este momento concreto y en este país, en España, no es malo, porque, dice la ministra de Empleo, ahora mismo en España trabajan más mujeres que nunca. Hoy, por cierto, Día Internacional de la Mujer, creo que en España partimos de una base más sólida y para afrontar los retos que tenemos por delante. Porque hoy, por ejemplo, podemos decir que es el 8 de marzo donde hay más mujeres trabajando que nunca en nuestro país, lo cual es una noticia esperanzadora para seguir avanzando.
¿Y sabes también quién ha querido acordarse de esta jornada, de este Día de la Mujer, esta mañana, en torno a la 1 del mediodía? El Papa Francisco, que ha escrito este tuit. Muchas gracias a todas las mujeres que cada día tratan de construir una sociedad más humana y más acogedora. Bueno, y hemos invitado a una mujer que desarrolla su trabajo en una profesión que hasta hace bien poco era una profesión identificada con el hombre o con los hombres. Es verdad que cada vez hay más mujeres, y prefiero la Guardia Civil. Mercedes Martínez, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Y es verdad que no sé, ¿cuál es la proporción ahora mismo? Mercedes, buenas noches. Bueno, buenas noches. La proporción de momento es bastante baja. Bastante baja, ¿no? Sí, por ejemplo, en la escala básica en la que yo estoy somos un 7,62, lo que representamos, pero por ejemplo en la escala de suboficiales y de suboficiales supera por poco el 2%. El 2%. O sea que estamos hablando de que todavía hasta llegar a un 50% queda todavía mucho trecho, sí, mucho camino pero bueno, por recorrer, ¿verdad? Si hablamos de hace unos cuantos años, nadie lo pensaba. ¿Cuándo llegó usted a la Guardia Civil? Yo llevo 28 años en la Guardia. 28 años, sí, llevo 28 años en la Guardia. Bueno, pues cuando llegó entonces, ¿cuántas mujeres había, Mercedes? Muy pocas. A ver, yo cuando llegué somos de las primeras promociones. Claro, claro. Y bueno, ahí sí nos encontramos un poco romper la barrera social, ¿no? La barrera social que te encontrabas, que lo primero que te miraban raro. Dice, ¿qué hace esta? Te miraban raro, la gente mayor no aceptaba en muchos casos, pero bueno, había muchas anécdotas divertidas. Yo sobre todo recuerdo que llegabas al cuartel y, por ejemplo, el baño no estaba adecuado para nosotras. Claro. Y claro, eso era un problema. Era un problema porque nosotras habíamos de compartir el baño. Entonces, bueno, pues ha ido a la Guardia Civil. Y la residencia, por ejemplo, porque usted me imagino que estudiaría también allí en la Academia de Baeza, ¿no? Sí. O sea que, ¿estaba ya adecuada, acondicionada para que pudieran estudiar mujeres? Cuando llegamos ya habían adecuado, porque lo que habían hecho había sido dejar una nave prácticamente para mujeres. Entonces, a ver, habían adecuado de aquella manera. O sea, las duchas eran duchas corridas. Entrabas y había agua caliente, la primera, la última, fría. Sí, o sea que, bueno, ahora ya sí está adecuado. Pero en aquellos momentos era un poco, pues bueno, como la mili. Sí. Vivimos la mili que vivían los hombres. Claro. Nos hicimos mujeres en un mundo de hombres y yo creo que además lo que hicimos también fue ablandar al cuerpo. ¿Cuántas mujeres formaron parte de aquella promoción, la primera? En mi promoción, las primeras promociones éramos entre 250 y 290 mujeres las que accedíamos. Y bueno, pues esas fueron las primeras que nos incorporamos, las primeras que llegamos a la calle y sorprendimos a una generación también de gente. Claro. ¿Y usted se sintió en algún momento discriminada por sus compañeros? ¿La veían más allá de la extrañeza que pudiera en un primer momento yo lo que me sentaba fatal, causar, ¿no? era que eran súper proteccionistas. O sea, tú llegabas a un sitio y había un incendio, no, la niña que no salga. ¡Que se quema! Claro, o sea, nos sentíamos, porque claro, allí lo que teníamos era que ellos nos veían como sus hijas. Sí. Entonces, que no salieras, cuando ya hayamos detenido, sale ella, oye, perdona, que a mí me han enseñado a detener igual que a ti. Claro, y a participar en cualquier situación de riesgo. Yo pasamos un día que entramos a detener a unos y nos decían que era una película. Oye, ¿esto que es un spot? Digo, no, perdón, un spot no, que usted se viene con nosotros. O sea, situaciones, ha habido situaciones que ahora te quedas con las situaciones divertidas, ¿no? Yo la primera, llevaba creo que una semana y el primer servicio que nos ponen era una vuelta ciclista, entonces en las vueltas ciclistas a los guardias civiles nos colocan en cruces estratégicos para que los ciclistas no se pierdan. Claro. Y entonces yo estaba en un cruce y había como a 150 metros una rotonda y el hombre se quedó mirando donde estaba yo y se subió a la rotonda. Porque eso es sorprendente, que hace una mujer vestida de verde. Y yo le decía, totalmente, y decía, pero bueno, pero ¿qué hace usted? Y dice, pero eres de verdad, y me pellizcaba. Digo, madre mía. O sea, pues eso fueron los comienzos. Claro. Y en cambio yo tengo que decir que yo me he sentido respetada siempre. Yo donde he estado, siempre hay algún tonto, que también hay muchas tontas. También hay veces que queremos excedernos en nuestras reivindicaciones. Algún tonto nos hemos encontrado por el camino, pero con no hacerle caso al final yo creo que es suficiente. Y yo lo que me he encontrado ha sido mucho compañerismo, gente que me ha enseñado muchísimo, grandes maestros que hoy en día están jubilados, pero que sin ellos seguramente yo no estaría aquí, y sobre todo respeto. ¿Y ese paternalismo era más de los oficiales que de los compañeros? Había de todo. Y las mujeres que no querían que patrulláramos con los maridos también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Claro, a ver, yo las entendía. Yo llegué con 19 años al puesto. Claro. Entonces, allí los turnos eran que tú salías de 22 a 6 con su marido. Claro. Y decía la mujer... muchas horas en un coche, dando vueltas. Entonces, al final decía, señora, por Dios...
con los bombones que han venido conmigo destinados. Claro, al final era un poco también que tenías que sufrir esa barrera que existía al principio. Pero yo creo que al final se ha normalizado, yo creo que al final todo el mundo nos ve como algo normal ya en la sociedad y bueno, pues... También en el ejército, lógicamente, en la policía, por supuesto, sí, por supuesto. En todos los cuerpos de seguridad del Estado. En su caso, ¿había precedentes familiares o sea, que usted llegó a la Guardia Civil? ¿Qué le llamó la atención para acabar en la Guardia Civil? Yo soy de un pueblo de Ávila y en mi pueblo siempre ha habido Guardia Civil. Sí. Entonces, al final siempre ha habido una relación. Yo estudiaba con los hijos de los guardias. Entrar al cuartel era como una aventura maravillosa, a ver si podíamos colarnos a ver dónde tenían las armas, el calabozo, bueno, un poco lo que era la aventura. Era una convivencia, la convivencia de la Guardia Civil con el pueblo, o sea, ellos eran uno más y nosotros los aceptábamos y los respetábamos como uno más. Pero bueno, a mí realmente mi entrada en la Guardia Civil fue por la lucha contra el terrorismo. A mí siempre me llamó la atención. ¿Se sintió concernida en esa Sí, no, yo de hecho luego subí a San Sebastián y estuve allí 8 años y me he sentido totalmente realizada en el trabajo profesional. Pero yo entré precisamente por eso, creo que eran unos años muy duros de ETA. En los años de plomo, además se le llamaba. ¿Usted estuvo en ese tiempo? Yo llegué allí en el 92. Todavía le pilló, y bueno, pues yo realmente quizás fue un poco lo que me marcó. O sea, yo al final tenía muy claro por lo que quería luchar. Y allí fue donde me desarrollé realmente como profesional, porque allí siguen estando compañeros míos con los que estuvimos luchando juntos, como se decía entonces, y sobre todo profesionalmente creo que fue lo que me hizo. ¿Y participó en operaciones, me imagino, de riesgo? Alguna, sí. Pero a mí esa parte no me gusta, esa parte queda en la parte privada. Pero en la parte privada, sí, pero seguro, claro. Sí, me siento muy orgullosa, por supuesto. Hombre, por favor, claro. Y bueno, el trabajo que hicieron ustedes fue extraordinario, ¿eh? Entonces, yo creo que la sociedad en general lo reconoce, ustedes y la policía. Nosotros lo hemos visto reconocido. Está reconocido, ¿no? Siempre. Ahora, sorprende que siendo de Ávila, que allí sí está la academia de la policía. Usted se fuera a la Guardia Civil y no a la policía, ¿no? Yo lo tenía claro, mi corazón era verde. Y, perdone, ¿y por qué hay menos mujeres? Quiero decir, ¿las levas son así? ¿La gente no acude en la misma cantidad? Todo lo contrario. A ver, sí es cierto que, cuando nosotros empezamos a ingresar, quizás era un poco el tabú, y empiezan a ingresar las hijas, mayoritariamente las hijas del cuerpo. Esto ha ido cambiando, o sea, ha ido cambiando paulatinamente, cada vez se presentan más mujeres, pero bueno, es cierto que en los volúmenes de ingreso que hay, por ejemplo, el año pasado casi 38.000 personas las que se presentaron para una oposición de muy poquitas, de 300 y pocas vacantes. Pero cada vez se van presentando más, pero ¿qué ocurre? Pues bueno, pues que al final hay unas pruebas que hay que superar. Nos guste o no nos guste. Y físicamente nos tenemos que preparar. Pero, en el caso de la Guardia Civil no se puede hablar de desigualdad, ¿no? Nosotros no. Ni laboral, ni social, ni salarial, ¿o sí? ¿Hay algún caso? No. Nosotros cobramos lo mismo. El día que firmamos... Las mismas guardias, sea mujer o hombre, ahí les toca todo. Y yo, por ejemplo... ¿Y puede ascender lo mismo que un hombre usted? Usted no se siente discriminada. Yo no me he sentido discriminada. Yo mi decisión de no ascender la he tomado por mí. ¿Sí? Yo la tomé por mí. Yo en un momento determinado decidí apostar por la familia y aposté por mi familia. Aún así, he desarrollado mi vida profesional, pues rellenando esos huecos de no ascender con otras cosas. Yo me he formado a posteriori de entrar en la Guardia Civil, yo he seguido estudiando y creo que eso también es importante. A mí, personalmente, me ha desarrollado. ¿Cuál es la mujer que ahora tiene más rango? ¿Hay oficiales ya de la Guardia Civil? Teniente coronel. Hasta teniente coronel. Y llegará a general en breve, o sea, no creo que tarde mucho. A mí, yo la primera... En fin, yo lo he visto usted muchas veces, Mercedes, en televisión, y la primera observación que quería hacer es que, en mi opinión, la buena imagen que tiene, la magnífica imagen que tiene la Guardia Civil y el apoyo de la mayoría absoluta de la población española tiene que ver también con que hay personas como usted particularmente, y quiero felicitarla, llevando la portavocía. Si fuese un hombre diría lo mismo, pero es que usted lleva la portavocía de la Guardia Civil magníficamente. Esa es la primera consideración. Y luego la segunda, claro, no hay desigualdad salarial, como usted está diciendo, entre hombres y mujeres en la Guardia Civil, pero hay otra que tiene... la Policía Nacional. No, ni la Policía Nacional. Pero claro, está el otro tema pendiente, que es para otro día, que es el de la desigualdad con otras fuerzas autonómicas y locales. Pero eso es para otro día. Solo quería hacer la observación. Muchas gracias. En el primer sentido. Por poco tiempo. Espero que dure poco tiempo. Pero a mí esto me parece importantísimo, que ha sido al final la sociedad la que nos ha apoyado. Y realmente es emocionante ver cómo ha sido la sociedad la que se ha puesto y la que ha empujado todo esto. Y cuando habían
Dani, para que esa equiparación salarial sea una realidad. Se la ha llevado a rastras a los un movimiento golpista dentro de España que la gente ha reaccionado y ha dicho es nuestra policía, es nuestra Guardia Civil. Y cobran menos que estos otros señores que además han tenido una actitud... Pero te das cuenta que hay como tres movimientos muy curiosos que son la reivindicación de los jubilados, la reivindicación de los policías y la reivindicación de las mujeres. Son como tres movimientos que últimamente en los últimos meses están forzando al gobierno a hacer cambios importantes, ¿no? Como decía la Guardia Civil, ¿no? Es decir, hay un sentimiento de injusticia, de que haya una diferencia salarial entre estas personas que son defensores de la ley y otras policías autonómicas que no han sido defensores de la ley, que ha provocado un movimiento social diciendo, pues no, pero ¿esto cómo es posible? Bueno, es que en el caso de la Guardia Civil no solo es con otras policías autonómicas, es que la Guardia Civil está, en comparación con cualquier otra oferta de cualquier sitio, de cualquier rango, peor tratada que ninguna, porque ya había una diferencia importante entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, había la diferencia, ya no te quiero decir con las policías autonómicas que están en la estratosfera, por eso quiero decir que este movimiento que ha empezado con el agravio comparativo en Cataluña ha servido para sacar del silencio, además, un cuerpo que no puede decir nada, porque no pueden sindicarse, no pueden manifestarse, han tenido problemas para manifestarse, han tenido sanciones los que se han manifestado, y entonces está bien que seamos la sociedad los que cojamos la bandera de los que no pueden llevarla, en una reivindicación que es justa, cobrar lo que es justo, ni menos ni más que otros haciendo lo mismo. Bueno, Mercedes, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Su marido tiene que ver también con... Sí. Todo queda en casa. ¿Y cuántos hijos tiene? 3. 3 hijos. Sí. ¿Mayorcito ya o como...? Pues mi hija está opositando para la Guardia Civil. Amiga, o sea que va a seguir entonces y la bueno, tradición luego familiar. tengo otros 2 chavales que, sobre todo el pequeño tiene muy claro, siempre dice que va a ser del Seprona. Anda. Bueno. Sí. Y bueno, y el, Servicio de protección de la educación. Está muy bonito, muy bonito. Y bueno, y el mediano también apunta madera, lo que pasa que el mediano es más tímido. Entonces, yo se le he dicho, digo, tu hijo mío elige algo en lo que no tengas que hablar mucho, como yo. Y tendrá Mercedes que mencionar su pueblo, Hoyo Casero de Ávila, en el que mis padres tienen una casa, nos conocemos casualísimamente desde niñas. Sí, casa, Mercedes. Bueno, yo es que... tú lo tenías. Es que mis padres están habitualmente allí, yo paso largas temporadas. ¿Qué parte de la sierra? La Sierra de Gredos. Muy bonita. En la Sierra de Gredos. Muy bonita. Y si no lo mencionamos nos matan, hombre, como vayamos al pueblo. Sí, es verdad. Como lo estén viendo dirán, pues ya está, pues ahí queda el recuerdo. Sí. Y los saludos cordiales. Bueno, Mercedes, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que siga haciendo su trabajo con esa diligencia y la brillantez, como sugiere y subraya el amigo Merlos. Gracias. Así puedo venir más veces. Exactamente, más la llamaremos, por supuesto que sí. Lucía Núñez, vamos a ver, hemos hablado antes que mientras en España es verdad que la reivindicación ha sido extraordinaria desde el punto de vista de la respuesta en las calles, fundamentalmente en esas manifestaciones multitudinarias, en el resto de países no se ha visto, en fin, esa misma impresión, no se han desarrollado manifestaciones tan multitudinarias como las de España. Sí, Antonio, efectivamente, como dices, a pesar de que en otros países también estaba convocada la huelga en el Día de la Mundial de la Mujer a nivel internacional, pero la de las mujeres españolas ha traspasado las fronteras. Los medios extranjeros están informando de esta huelga sin precedentes en la historia de nuestro país. Empecemos por The Telegraph, que destaca que España se detiene cuando millones de mujeres se unen a una huelga sin precedentes por la igualdad de género. El diario británico The Guardian dice que más de 5 millones se unen a una huelga feminista de España. El periódico británico agrega en su interior que las movilizaciones tienen como objetivo acabar con la vieja cultura machista de España. La cadena BBC habla de que el Día Internacional de la Mujer, millones se unen a la huelga de España y añade en el artículo que el trabajo se ha paralizado como parte de una huelga de 24 horas. Y por último, y bajo el titular, en España las mujeres van a la huelga para detener el mundo, el periódico francés Le Monde subtitula que a pesar del considerable progreso en 20 años, a las mujeres españolas todavía se les paga casi un 15% menos que a sus homólogos masculinos. Además, arranca su noticia diciendo que la huelga ya es una victoria, Antonio. Hombre, me parece bien que destaquen esta movilización de España, pero en algunos titulares, hombre, como si el machismo fuera exclusivo de España. Bueno, pero tenemos... Ojo, la brecha salarial en Inglaterra es mayor que en España, pero tenemos una tradición... En Alemania es mucho mayor que en España. Claro. La brecha salarial también es mucho mayor, por ejemplo, en Austria. Pero
tenemos una tradición machista muy interesante a la hora de educar, de afrontar la cuestión social y cultural. Por ejemplo, buena parte de la brecha salarial deriva del hecho de que cada vez que efectivamente la mujer intenta tener hijos, que este es un problema endémico en España. En Alemania están teniendo más hijos que en España, bastantes más. ¿Por qué? Porque la sociedad, las empresas y el Estado asume el peso económico de la maternidad. De tal manera que si tú tienes 3 hijos, como indicaba antes la agente Mercedes, pues tú tienes una compensación económica extraordinaria a lo largo del año, pero que puede ser de 3.000 euros al mes. O sea, que es que estamos hablando de que la sociedad asume el peso porque se da cuenta de que criar hijos para el futuro es un bien. Entonces, que si hay que buscar alguna discriminación, que sea discriminación positiva en favor de la maternidad. Claro. Para ayudar a aquellas mujeres entonces, que libremente en España decidan, te encuentras con que la gente ser madres, no puede tener hijos. Al por final supuesto. es así. Que me piden que vayamos a publicidad y están viendo imágenes en directo de la Gran Vía de Madrid a esta hora. Mira, ahí sigue todavía la fiesta, sigue la fiesta después de esa multitudinaria manifestación. Menos gente, ya vemos las sirenas de los coches de la policía, me imagino, que están ahí, pero en fin, ya hay menos gente, pero todavía sigue ahí la concentración. Y en este caso ya de fiesta total y absoluta. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo, no se vayan. Prosigue la búsqueda sin descanso de Gabriel. Hoy en una nueva finca, propiedad de un familiar del acosador de la madre del pequeño y cercana al punto donde se le perdió el rastro. Un portazo de un coche muy fuerte. Además, sigue en la pista a una furgoneta blanca que, según varios vecinos, merodeó por la zona el día de la desaparición. ¿Pudo ser quien se llevó a Gabriel? ¿Están más cerca de conocer el paradero del pequeño? Esta noche, todos los detalles en El Cascabel. Prosigue la búsqueda sin descanso de Gabriel. Hoy en una nueva finca, propiedad de un familiar del acosador de la madre del pequeño y cercana al punto donde se le perdió el rastro. Un portazo de un coche muy fuerte. Además, sigue en la pista a una furgoneta blanca que, según varios vecinos, merodeó por la zona el día de la desaparición. ¿Pudo ser quien se llevó a Gabriel? ¿Están más cerca de conocer el paradero del pequeño? Esta noche, todos los detalles en El Cascabel. Imágenes en directo, 11 y 20 minutos de la noche de la Gran Vía de Madrid, inmediaciones de la Plaza de España, Gran Vía. Todavía hay gente de esas 150.000, 200.000 personas, fundamentalmente mujeres, que se han manifestado esta noche en la capital de España. Ha habido manifestaciones en toda España, pero multitudinarias, extraordinariamente multitudinarias ha sido la de Madrid, también Barcelona, también en otras ciudades, pero fundamentalmente en la capital y Barcelona, donde más mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, se han movilizado en esta jornada reivindicativa del Día Internacional de la Mujer. En el Congreso también se ha vivido el día con actos institucionales organizados por la propia presidenta, a los que no ha asistido, por ejemplo, Podemos, porque ha dicho que la señora presidenta ha querido contraprogramar la huelga general, en fin, estas cosas de esta gente de Podemos. Pero bueno, en fin. Irene Azcutia, buenas noches. ¿Cómo ha sido el día ahí en el Congreso? Sí, buenas noches, Antonio. Pues aquí también, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la agenda del Congreso se ha vaciado de convocatorias habituales y solo se han mantenido 2 actos, eso sí, relacionados con la figura de la mujer. Eso dentro, pero es que fuera, y a esta hora os quiero mostrar esta imagen, es la que presenta la fachada principal del Congreso de los Diputados, totalmente teñida de morado, y junto a ella una pancarta que, como en otros edificios institucionales, ha servido para visualizar, para dar mayor visibilidad todavía a este día de reivindicaciones. Un día que, como decíamos, aquí ha tenido 2 actos. El más reciente de ellos ha sido la presentación de la primera edición de un premio de periodismo parlamentario que la Mesa del Parlamento decidió crear, la Mesa del Congreso decidió crear hace 2 semanas. También anteriormente ha habido otro acto, una charla coloquio en la que han participado mujeres de relevancia, de importancia en nuestra sociedad, y ahí sí, ahí hemos visto a personalidades como Albert Rivera de Ciudadanos, Rafael Hernando del Partido Popular
o Margarita Robles del PSOE. Sin embargo, no hemos visto a nadie, a ningún representante del partido Unidos Podemos, y es que ellos aseguran que esto era crear una agenda paralela a los actos feministas. Quien, sin embargo, sí que ha estado y además presidiendo ambos actos ha sido la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien a su salida aseguraba que todavía siguen existiendo desigualdades entre hombres y mujeres, a pesar de todo lo que hemos avanzado. La escuchamos. ¿Cómo es posible que después de que seamos más mujeres universitarias que hombres, después de que las mujeres hayamos logrado cosas, como decía María Blasco, impensables, cómo demonios a día de hoy sigue habiendo esta desigualdad, la real, no la legal, la real, entre hombres y mujeres? Pues sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, también hemos pedido la opinión de mujeres cercanas a la Iglesia. Escuchen y vean. La educación en valores, que pasemos de un concepto de igualdad o de paridad simplemente a un concepto de igual dignidad, de reciprocidad. La desigualdad, la exclusión, el hambre tiene cara de mujer, rostro de mujer. Entonces hay que ser conscientes de la gente de toda esa situación que existe en el mundo. Porque ahora en España lo estamos sacando a la luz, pero es que nosotros llevamos muchos años sacándolo porque esta desigualdad en los países del sur es mucho más extrema. Hay que invertir mucho en educación, en formación, de todos, desde los niños, para que sean ya los propios niños, los propios jóvenes, los que rechacen cualquier tipo de violencia, los que rechacen cualquier tipo de desigualdad. Bueno, pues opiniones en este día. Lo cerramos aquí, lo dejamos aquí. Ahora lo importante es que esto no quede solo en la movilización extraordinaria que se ha vivido en España y en la conciencia que ha generado desde el punto de vista social. Yo creo que ha sido un éxito social, lo que las mujeres hoy han protagonizado en nuestro país, y sus reivindicaciones son transversales y las compartimos, la inmensa mayoría de los ciudadanos, y por eso digo que a partir de ahora los que tienen la capacidad de decisión y los recursos se tienen que poner manos a la obra para empezar a lanzar medidas para que esa igualdad sea real y efectiva. En Francia, por ejemplo, Macron hoy anunciaba, precisamente coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y las reivindicaciones, hasta, no sé si son 50 medidas, para ayudar precisamente a que las desigualdades vayan eliminándose en el mundo laboral y social entre hombres y mujeres. Bueno, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Pues venga, estupendamente. Vamos ahora con la encuesta. Hoy hemos conocido la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que se visualiza la preocupación que los españoles tenemos sobre ciertos temas de actualidad. Entre otros, por ejemplo, si nos preocupa, como hace 2 meses, lo que se ha vivido y se vive en Cataluña por culpa del independentismo. Bueno, pues hay que felicitarse porque esa preocupación ha bajado considerablemente. Y sin embargo sigue aumentando la preocupación por la corrupción y por el paro, o por lo menos se mantienen niveles más altos, desde luego, que respecto a lo de Cataluña. Susana Oyer, ofrécenos esos datos. Pues sí, Antonio, vamos a ver todos estos datos porque la preocupación por la independencia de Cataluña sigue perdiendo fuelle entre los españoles. Así lo demuestra esa encuesta del CIS del mes de febrero que se ha publicado hoy mismo. El proceso inquieta al 11,3% de los ciudadanos y cae 20 puntos desde el referéndum del 1 de octubre, cuando les preocupaba al 29% de la población, y también cae desde enero de este año, cuando le preocupaba al 14,9%. Por el contrario, el paro repite como el principal problema de nuestro país, con un 65,5% de las respuestas, y seguido de la corrupción, que vuelve a repuntar hasta el 38,7%, con lo cual sube 3,6 puntos. Si ven ahí, en enero solamente le preocupaba el 35,1%, y esa subida de más de 3 puntos de este mes. Esta encuesta se ha realizado durante la primera quincena de febrero, cuando Álvaro Pérez el Bigotes y Ricardo Costa declaraban por el Agurtel y Francisco Correa, el cabecilla de la trama, comparecía en el Congreso. Pero seguimos, porque tras el paro y la corrupción, el tercer problema para los españoles son los políticos. Aquí lo tenemos, con el 24,2% de los encuestados. La preocupación por las pensiones crece y alcanza su mayor registro en los últimos 30 años. Sube 3 puntos hasta el 8%. No teníamos un dato así desde mayo de 1985, cuando superó el 10%. Ahí lo tienen, hasta el 11,7% de los españoles se preocupaba aquel entonces. Bueno, y antes de terminar, algo a destacar. Justo hoy, el Día Internacional de la Mujer, la violencia contra las mujeres solo preocupa al 2,4% de los españoles, y además baja 2 puntos respecto al mes de enero, Antonio. Bueno, son datos realmente que merece que un sociólogo de la talla de Narciso Michavila nos comente. Sorprende, Narciso Michavila, buenas noches. Muy buenas noches. Que, bueno,
en un día como este precisamente, en el que precisamente se ha reivindicado no solamente el acabar con la desigualdad social, también el que haya más medidas para acabar con la violencia machista. Solo al 2,4% de los españoles le preocupa esa violencia que sufre la mujer. ¿Cómo se come todo esto? Sí, bueno, porque hay otros problemas que le preocupan mucho más. Es verdad que la violencia contra la mujer y los 70 asesinatos que hay cada año es un drama, porque cada vida humana es un drama, pero también hay que saberlo. España es de los países donde menos tasa de muertos por violencia machista hay de toda Europa. No me digas. Comparado incluso con los países nórdicos. Sí, o sea, que es mayor el número de asesinatos de mujeres, sí, y luego además de sus cónyuges que en España. Bueno, cónyuges, parejas, sí, violencia doméstica. Dentro del ámbito doméstico. Sí, sí. Y además España está siendo modelo. O sea, que en España hay menos, a pesar de la... Fíjate que estamos hablando hay menos, y sobre todo la ventaja de España es que podemos medirlo muy bien, porque llevamos mucho tiempo, el gobierno anterior del Partido Socialista y este gobierno actual ha implementado toda una serie de medidas para poder medir estadísticamente y en tiempo real, y hoy cualquiera puede entrar a ver las estadísticas que hay año a año. De todos modos, no nos fijemos solo en la cifra de 70, 60, porque estadísticamente es que no es significativo. Es un país con 47 millones de personas. Muere mucha más gente atropellada, un peatón atropellado a lo largo del año que esto, que es dramático. El problema de estas muertes es que es la punta del iceberg de muchas mujeres que están sufriendo ese tipo de violencia y maltrato en el seno familiar, donde precisamente debería de estar protegida, ¿no? Que luego resulte que en la pregunta espontánea pues los españoles no lo manifiesten como un problema ni en su ámbito personal ni español, pues tampoco nos debe de extrañar. Bueno, si la encuesta la hacemos dentro de un mes, es probable que ese 8% de gente que dice que le preocupa el asunto de las pensiones se incremente hasta el doble. Sí, porque el campo es anterior al debate. Está moviendo, claro. Sí. Y sobre todo, además, sabemos que a quien le preocupa las pensiones, lógicamente, es a la gente más mayor, y sin embargo, a quien le preocupa la sanidad y la educación, pues es a las generaciones intermedias que tienen hijos, ¿no? Y en el caso de Cataluña, ¿no te llama, no te sorprende que haya bajado ya la preocupación por este movimiento separatista? Sí, totalmente, y yo lo siento por aquellos que intentaban estirar el proceso mediático todo lo posible, pero España tiene una capacidad de ir generando dramas muy rápidamente. Claro. Bueno, esto se puede reavivar en cualquier momento. Bueno, ahora lo comentaremos, por supuesto. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Cada día tiene su afán y nos pueden salir en ese teatro del absurdo que han montado. Cada día hay una representación, con el fin de que el patio de butacas no se vacíe y tengan siempre ahí a los más cafeteros prestos y dispuestos para apoyar la causa. Bueno, Narciso, sociológicamente, ¿cómo analizas lo que se ha vivido hoy en nuestro país? Análisis de hoy, pues yo coincido con que es un punto de inflexión, es un día histórico. No coincido con esa visión de que si en España ha habido mucho más seguimiento es porque precisamente la situación de las españolas sea peor que la del resto de Europa. Estadísticamente no, bueno, lo hemos comentado. En la mayoría de los patrones la brecha de género, que no se ha cerrado en muchos temas, aquí en España tampoco, pero sin embargo se está cerrando más rápido que en otros países. Y digo, que la prensa anglosajona venga a darnos aquí lecciones de lucha contra el machismo, cuando precisamente su ejército, y habéis tenido aquí a una Guardia Civil, tardó 15 años en implementar medidas de que la mujer pudiera acceder a cualquier puesto de trabajo, 15 años más tarde que el ejército español. Por lo tanto, o sea, estas lecciones de la prensa anglosajona, a eso me refería yo. En algunos temas nos pueden dar lecciones. Es de una soberbia. Pero en otros, sin embargo, o sea, decir que la sociedad española simplemente es machista, hay elementos machistas, todos tenemos algún tipo de actitud machista. Es decir que además, en esto, la culpa no la tienen solo los hombres, ¿eh? O sea, este es un tema de la mitad de la población y la otra mitad de la población. Si queremos cambiar pautas de comportamiento, tendremos que hacerlo los hombres y lo tienen que hacer las mujeres. El techo de cristal se rompe desde abajo. Y lo que sí notamos es también grandes diferencias generacionales de un poco el comportamiento de las mujeres más mayores en la educación de sus hijos y luego el de las mujeres más jóvenes educando a sus hijos. Y ahí está habiendo un cambio muy drástico, sobre todo en educar a los hijos en las tareas del hogar. Porque si los hijos, entre otras cosas, en una sociedad meridional como la española, la italiana, donde nos tienen que echar de casa con 30 y tantos años, si no hemos vivido solos, al final cuando convivimos en pareja resulta que los varones hemos estado siempre
cubiertos por mamá, cuando mamá no se ha dedicado a enseñarte a planchar, por ejemplo. Bueno, y ahora le pregunté si queréis a Narciso, pero por mi parte, desde el punto de vista electoral, ¿algún partido puede tener la tentación de pescar en este caladero de mujeres? Ya hemos dicho que esto es transversal, esto no tiene ideología, ni de izquierda ni de derechas. Aquí da igual a quién votes, una mujer se siente discriminada y puede ser de derecha o puede ser de izquierdas, y cobra menos y es de izquierdas o es de derechas. O sea que eso lo sufre todo el mundo, ¿no? Pues todas las mujeres, perdón, con independencia de que voten a la izquierda o a la derecha. ¿Hay algún partido que pueda pescar en este caladero? A ver, evidentemente a partir de lo todos que hoy los partidos, pues lo suyo es buscar votos y evidentemente van a intentar buscar votos. Pero España no es Estados Unidos. En Estados Unidos las mujeres votan demócrata y sus maridos están votando republicano. ¿En España? En España las diferencias son por edad, pero en las familias más o menos se suele votar lo mismo. Y hubo años que se decía, no, es que el Partido Popular no le votan las mujeres. Bueno, era un tema simplemente de que no tenía una competencia al lado. En el momento que ha aparecido una competencia, que es Ciudadanos, ya eso se ha deshecho. En el sentido de que... el voto está muy repartido. El voto está muy repartido, no hay partidos políticos. A ver, la mujer suele, en temas políticos, irse más a la moderación, casi siempre, y a los partidos más grandes. Y sin embargo, pues el varón... PSOE y PP en este caso sería. En este caso es PSOE y PP, o puede ser PNV y en su día Convergencia, y sin embargo el varón pues tiende más a extremos o a lo nuevo, a cambiar. Podemos es un partido, o UPyD en su momento, un poco Ciudadanos empezó siéndolo, es un partido más masculino. Pero apenas hay diferencia, y desde luego lo que no hay diferencia... Hoy me ha preguntado un periodista, ¿España está preparada para tener una presidenta mujer? Digo, es que a mí la pregunta ya me parece del siglo pasado. Yo estoy convencido que sí. Vamos, y el primero que apueste por una candidata mujer es probable que pueda llegar a la presidencia del gobierno. Dentro de esos partidos grandes, pues podemos preguntarle. Yo tengo muchísimas reservas de que muchos hombres votasen a una mujer. Absolutamente, porque de hecho en las propias empresas son incapaces de creer en la capacidad de mando de una mujer. Ya se ha demostrado que pueden gobernar, que pueden ser elegidas, bueno, que pueden ser votadas y apoyadas las mujeres. Bueno, pero también hay un problema. Efectivamente, en Cataluña la candidata más votada ha sido una mujer, y joven además. Fíjate, Inés Arrimadas. Andalucía, y las siguientes en Andalucía, la más votada fue una mujer. Esperanza Aguirre en su día aquí, Cospedal en Castilla-La Mancha en su día. Y las dos principales alcaldías del país, Madrid y Barcelona, están gobernadas por mujeres. O sea, que es muy difícil encontrar... Se refiere a que esas mujeres, porque no tienen la mayoría de los votos, esas dos mujeres concretamente, están gobernando porque tienen unos apoyos que han llegado. Bueno, pero en Madrid la mayoría la tuvo Esperanza Aguirre, que también era mujer. Que también era mujer. Por eso digo, me refiero a mujeres que se han conseguido mayoritariamente el voto. Susana Díaz, que no tiene mayoría absoluta, pero sí la más votada. Cristina Cifuentes, la más votada en Madrid. En el caso de Arrimadas en Cataluña ahora. Y han tenido presidenta, Aragón ha tenido presidenta, Castilla-La Mancha ha tenido presidenta. Cospedal tuvo la mayoría absoluta también. Pero sí que es verdad que no hay una mujer que pueda sustituir, digamos, ahora mismo, que esté en el segundo lugar en los grandes partidos. Los grandes partidos son todos encabezados por hombres. Lo que yo no estoy de acuerdo con Cristina es que yo creo que una mujer como candidata de un gran partido haría un grandísimo papel, porque sería la primera vez que una mujer intentase alcanzar el gobierno de España. Pero ninguno de los partidos será la Y el primero que lo intente de los grandes partidos es probable que gane, que mejore los resultados. Cuidado, Nosotros pero es verdad que no hay ninguna pero en todo caso, Vicente, el partido que ahora gobierna España, que es el Partido Popular, tiene a una secretaria general que es un número 2, que es una mujer, ¿no? Pero en fin, María Dolores de Cospedal. Pero a mí hay dos cuestiones, Narciso, que me interesan, no sociológicamente. Primero, no es que me haya llamado la atención porque no me ha sorprendido, pero sí me ha entristecido. Como hoy hemos visto que en medio de esta huelga feminista ha habido es verdad que algunas actitudes minoritarias, pero de determinadas mujeres que a otras mujeres las han increpado, las han acosado. Las imágenes de Begoña Villacís están dando la vuelta. Es verdad que han sido pocas, pero en fin, yo creo que eso hay que denunciarlo evidentemente. Pero sociológicamente, en mi opinión, lo más interesante ahora mismo es el fenómeno de los jubilados, es decir, el fenómeno de los pensionistas, que es verdad que hubo una protesta hace algunos años bajo el paraguas de los yayoflautas, que aquello se tomó como medio de cachondeo, etcétera. Primero, una persona jubilada ahora con 65 años, por razones de la vida y de la evolución de este país, etcétera, es una persona muy joven, con 65 años, y por lo tanto puede salir a la calle a manifestarse una vez o 100.
Eso lo primero. Y lo segundo, estamos viendo cómo hay un partido en el gobierno que electoralmente se está desinflando, que es el Partido Popular, y un nicho capital de votos, crucial de votos, que tiene ese partido es el de los jubilados. Y queda un año para las elecciones autonómicas y locales. Entonces, me interesa mucho, digamos, tu análisis sobre la evolución electoral de lo que va a ocurrir con los pensionistas. Lo que es el voto puede pensionista. ocurrir, claro, el voto pensionista. Sí. De todos modos, vamos a ver, el día de hoy, que insisto, creo que es un punto de inflexión, como manifestación yo creo que como el 80% está en la manifestación, y en la de Madrid, ¿no? Yo creo que ha sido de las más multitudinarias, quitando las manifestaciones contra la guerra de Irak o contra el terrorismo, tanto yihadista como de ETA. Sí. Pero en mujeres yo creo que ha sido de las más numerosas que ha habido. Desde luego, de un 8M, de toda la historia... Por mujeres, la más numerosa con diferencia. Sí. Pero dicho esto, la huelga, por ejemplo, ni de broma ha habido 5 millones de personas que hayan podido hacer huelga, porque es que en España en los últimos 20 años no ha habido ninguna huelga, ni siquiera la que se hizo contra la reforma laboral de Aznar, que hubiera más de 4 millones de huelguistas. Por lo tanto, dimensionémoslo. Es decir, esas imágenes son de gente minoritaria y radical. La inmensa mayoría de las mujeres, y muchos hombres también que se han manifestado, lo han hecho de forma absolutamente pacífica. Además es que cuando salen casi 200.000 personas a la calle en Madrid, es gente pues muy normal, muy moderada, con sus familias, con sus... el voto del pensionista habrá que ver cómo va evolucionando, pero a mí me da la sensación que todo el debate ha sido también más mediático que otra cosa. Insisto en lo del otro día. Y relaciono la edad y el sexo. Hoy día una mujer cuando empieza a trabajar con 25 años, más o menos, por poner una edad, está cobrando la mitad que su padre. Bueno, pues la gran diferencia del sueldo no es por ser mujer, es por ser joven, porque tenemos un sistema que está penalizando muchísimo a los jóvenes. Por lo tanto, el problema que tiene la mujer a la hora de encontrar trabajo, es verdad que hay una brecha de género que no se ha cerrado, pero la brecha de edad es 3 veces mayor. Y lo malo es que estamos tomando decisiones que van en la decisión equivocada. Es decir, que estamos protegiendo a los más mayores, y todos llegaremos ahí, a costa de estar desprotegiendo al joven, que es el que tiene que tener hijos. Y, por lo tanto, mantener el sistema. Por supuesto. Bueno, Narciso Michavila, muchísimas gracias. Voy a saludar a Josep Bou, que es el presidente de Empresarios de Cataluña. Quiero que me diga él... Hombre, primero, Josep, buenas noches. Ahí está. Hola, buenas noches, don Antonio. ¿Alguna pincelada sobre la huelga en Cataluña? ¿Usted tiene alguna referencia sobre el particular? La tenemos, nuestra y de nuestros socios. Hemos estado en contacto todo el día con socios. Y, en fin, 2 detalles importantes. Uno es el barrio de l'Eixample, el más numeroso y amplio de Barcelona, y el barrio de les Corts. Las tiendas de la calle, el retail, ni una cerrada, todas abiertas. No ha habido huelga por parte de las vendedoras. Esto se ha podido comprobar yendo en coche y dando vueltas. Otra cosa es que, bueno, haya habido después, posteriormente, por la tarde, una manifestación de personas que se han manifestado por la diagonal. Pero la huelga ha tenido muy poco seguimiento. Bueno, y respecto a esto que estábamos comentando con Narciso Michavila, me imagino que le agradará el hecho de que la preocupación por la situación en Cataluña esté bajando, desde el punto de vista de lo que opinan los españoles. ¿Creen que ya no es tan preocupante como hace 2 meses? ¿O le preocupa que nos preocupamos tanto? Bien, vamos a ver. La preocupación existe. Mire, el Prusés está dislocado y lo dislocó el gobierno con el 155. Pero nosotros sabemos perfectamente, y en boca y palabra del presidente del Parlamento de Cataluña, que intentarán recomponer el puzzle y unir las piezas, y por poco que pueda van a continuar con el proceso. Esto no termina, créanme que no va a terminar, y por lo tanto, bueno, veremos a ver hacia dónde vamos. Mientras tanto, nada bueno para la economía, créanme. Claro, en ese sentido le pregunto, Josep, ¿cómo valora lo que pasó el otro día en el Círculo Ecuestre de Barcelona, cuando abroncaron esos empresarios de habla alemana, empresarios parece ser de Suiza, bueno, de origen, perdón, suizo-alemán y austríaco, con intereses, lógicamente, en Cataluña, con empresas más o menos grandes, en fin, que abroncaron al señor Torrent, al presidente del Parlamento, por todo lo que está pasando y las consecuencias que está teniendo desde el punto de vista social y económico.
Claro, el señor Torrent va de bronca en bronca. En fin, es que para más a más, de verdad, es que se lo gana a pulso. Se presenta con el lazo una persona que es una autoridad, porque es una autoridad, y lo que no puede ser es mostrarse sectariamente ante gente mínimamente inteligente y preparada. Y claro, lo que pasó en el Círculo Ecuestre, que de hecho no fue el Círculo Ecuestre, ya que el Círculo Ecuestre pues brindó el espacio, el edificio, pero fue pues una asociación muy importante de empresarios de habla alemana, que la dirige Albert Peters, ¿de acuerdo? Y empezaron a hablar y claro, nadie se esperaba que esto terminara como terminó. Un poco abrupto fue lo que dijo Karl Jacobi, pero créame que no fue eso lo que chocó más, sino los aplausos que hubieron después. Claro. Eso fue lo que preocupó realmente y son... Sí. No, siga, Bou, que le estábamos escuchando. Sí, y bueno, de hecho, estos señores representan, esta asociación, representan a 700 empresarios, pero es que hay 1.300 empresarios alemanes, empresarios muy importantes, de empresas muy importantes, Audi, Volkswagen, en fin, Siemens, y bueno, y han hecho todo el camino. Al terminar el acto, pues dijeron en pocas palabras que si esto continúa así, cogen los portantes y se van. Oiga, esto es de una gravedad absoluta. Creemos que no será así, pero en principio es que el hartazgo es ya tan grande que hasta los alemanes, que son gente, en fin, poco ducha de enfrentamientos y de hablar poco. El alemán es una persona concisa y dice las cosas lacónicamente. No son como nosotros los latinos, que lo decimos de otras formas distintas. Lo dijeron muy claramente, que hasta ahí hemos llegado. Claro, no, el señor Peter lo que dijo al señor Torrent, claramente que lo que vivió fue un baño de realidad, es que si se empeñaban en seguir desafiando la legalidad y violando la Constitución, se iban a ir, que ellos respetan, por supuesto, la situación desde el punto de vista laboral de sus trabajadores, que van a querer mantener sus empresas, pero llegará un momento en que si esto continúa así, se irán. Así se lo dijo claramente. Claro, vamos a ver, nosotros tenemos una constitución muy abierta, liberal, laxa. Tenemos una gran constitución, créame, porque nosotros leemos la constitución alemana y ellos saben lo que es la constitución alemana porque son alemanes, aunque vivan aquí. Y el artículo 9, si lo leemos, vemos claramente que la Esquerra Republicana de Cataluña, y en estos momentos Junts per Catalunya, no tenían existencia en Alemania, estarían prohibidos, no se permitirían esos partidos, porque la Constitución así lo prohíbe y así se ahorran problemas. Pero bueno, nosotros tenemos la Constitución que tenemos y pechamos con ello, y los resultados son los que han sido el 21 de diciembre y van a tener que formar gobierno. Lo que ocurre es que no están por ello, están por tensionar al pueblo de Cataluña, en fin, el lunes pues el señor Sánchez no podrá estar y probablemente presenten al señor Turull, que tampoco podrá ser posible. Es que no salimos de este embrollo. Parece que tienen ganas de no tener gobierno, de reventar la situación en Cataluña, porque ellos saben perfectamente que hay muchos catalanes, sobre todo en las comarcas, que se están hartando ya de tanta tontería y tanta gente que transita y no vuelve. Eso no es agradable. Pues el lunes veremos a ver qué pasa. Don Josep Bou, gracias y muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Prosigue la búsqueda sin descanso de Gabriel. Hoy en una nueva finca, propiedad de un familiar del acosador de la madre del pequeño, y cercana al punto donde se le perdió el rastro. Un portazo de un coche muy fuerte. Además, sigue en la pista a una furgoneta blanca que, según varios vecinos, merodeó por la zona el día de la desaparición. ¿Pudo ser quien se llevó a Gabriel? ¿Están más cerca de conocer el paradero del pequeño? Esta noche, todos los detalles en El Cascabel. Bueno, 4 minutos faltan para la medianoche. Vamos a ver, Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas. Ahí tiene usted a don Román Escolano, que ya es ministro, inspectore y oficial del Reino de España, ministro de Economía, y tiene unos retos importantes, ¿no? Ya lo creo. Unos cuantos. ¿Qué tiene que solucionarnos don Román Escolano? Bueno, algunos de los retos, vamos a ir viéndolos, son retos que ya se han colado en el debate, están dentro del debate político, la precariedad laboral,
la mejora salarial, el mantenimiento de las pensiones, pero hay un largo listado. Algunas de las cosas que él va a tener que solventar son cosas más técnicas, pero muy importantes. La primera de ellas, atención, puede parecer una cuestión técnica, de técnico no tiene nada porque le van a estar esperando con el mazo como no salga bien. Ahora, yo tengo la sensación, por cómo está evolucionando, que va a salir bien. Culminar la privatización de Bankia, es decir, hasta ahora el Estado se ha convertido en el gran banquero porque se quedó todo lo que no quería quedarse nadie de las viejas cajas. ¿Cuál es una de las entidades en las cuales tomó esa posesión, tomó esa posición? Nada más y nada menos que con el 60% de las acciones en Bankia, antes de diciembre de 2019. Le queda tiempo, pero cuidado, no puede demorarlo. Tiene que seguir la entidad poniéndose en posición, ganar valor y poderse vender. Si lo vende, habrá conseguido uno de los grandes retos, que es decir, oiga, Bankia no nos ha costado dinero o nos ha costado muy poquito dinero. Atención, porque si Bankia consigue seguir colocándose a buen precio, el tema famoso de cuál es la más cara que nos ha salido, bueno, pues se quedará ya por encima, años luz, Caixa Catalunya. Encarecimiento de la deuda. ¿Se compensaría lo que se ha invertido en estos momentos en el rescate ya está, con lo que se pueda conseguir con la privatización? En la medida en la que tú vayas recuperando dinero por el 60% de las acciones, evidentemente el rescate habrá sido más barato o incluso puede no haber costado dinero. En estos momentos lo que sí que se sabe ya es que la más cara, desde luego, fue Caixa Catalunya, porque Caixa Catalunya ya está colocada en las condiciones y nos ha costado 300 millones de euros más hasta el momento de lo que nos ha costado Bankia. Si se sigue recuperando dinero, pues todavía se conseguirá recuperar más. El encarecimiento de la deuda, cuidado con este motivo. Te acordarás, Antonio, cuando hablamos de ese batacazo que se pegó la bolsa, este era uno de los grandes motivos por los cuales se pegó ese batacazo, por la expectativa de que subiesen los tipos. Si suben los tipos, invertir en deuda fija es más atractivo y por lo tanto hay dinero que sale de la bolsa para irse a la deuda, a la deuda fija, es decir, a los créditos que colocan los propios estados. Bueno, si se sigue encareciendo, cuidado con el impacto que puede tener esto para España. Nosotros, más o menos, para que os hagáis una idea, neto colocamos cada año en torno a 60.000 millones de euros. No neto bruto colocamos más de 200.000 millones. Eso significaría que habría que pagar más intereses. Tendríamos que pagar más intereses. España tendría que pagar más intereses por la deuda emitida. Y eso ya sabes de dónde sale, Antonio. De aquí. De aquí. Se llama impuestos. Del lomo. De la parte de aquí del lomico. Uno de los grandes temas polémicos, mejorar la calidad del empleo. Vamos a ver, con los ritmos a los cuales se está creando en estos momentos empleo, lo normal es que se empiece a notar ya subida salarial. Es decir, con más de 600.000 empleos interanuales creados, lo lógico es que la demanda de empleo es tan fuerte que empieza a arrastrar los salarios. Esto podría ser una de las grandes, o esta podría ser una de las grandes bazas de este ministro, porque yo creo que se va a encontrar una rampa de subida salarial. Vamos a ver más retos que va a tener Román Escolano. Bueno, las pensiones, cómo no. Atención, porque ayer mismo lo veíamos. Hay un enfrentamiento brutal en estos momentos entre los partidos y no tiene pinta por el momento de que pueda haber acuerdo. Desde el Ministerio de Empleo dicen que sí, que creen que lo acabará habiendo. Pero bueno, veremos lo que ocurre. La viabilidad del sistema público de pensiones es uno de los grandísimos temas. El debate ahora, equipararlo con el IPC. Pero equipararlo con el IPC, para que nos hagamos todos una idea, por año son unos 1.800, 1.700 millones de euros. Y cuando tú subes un año, al siguiente subes sobre esa subida. Es decir, si este son 1.800, el siguiente son 1.800 más 1.800. Eso, los estudios que se han hecho ahora mismo dicen que es inviable, desde el punto de vista económico, en las circunstancias actuales. Otra cosa es Te doy un cálculo que España creciera al 4%, me imagino, que el empleo se incrementara hasta que hubiera más de 20 millones de personas cotizando, etcétera, etcétera, y eso, pero a día de hoy eso es inviable, ¿no? Yo te doy la cifra que se está calculando, la tenemos ahora mismo publicada en OK Diario. Hasta cierre de legislatura nos costaría 4.000 millones la equiparación, 4.000 millones de euros la equiparación con la inflación. Si estamos en déficit significa que esos 4.000 millones tienen que salir de impuestos, porque ya en estos momentos no cubrimos. Por lo tanto, tendría que haber algún tipo de subida de 4.000 millones de euros. En fase electoral, el año que viene, tenemos elecciones autonómicas y municipales. Al siguiente, generales. No sé yo si es lo más propicio una subida de impuestos para los partidos políticos. Por lo tanto, este sí que es uno de los grandes retos que tiene Román Escolano, aunque lo comparte con el Ministerio de Empleo. Consecuencias de la crisis catalana. Atención con esta historia. El otro día lo veíamos, discurso de uno de los grandísimos presidentes mundiales, Joe Kasser, presidente de Siemens AG, y puso detrás de Corea del Norte como gran problema la situación en Cataluña. Lo explicó así a nivel internacional, el presidente de Siemens. Madre mía. Bueno, pues esta es la situación. Con Corea del Norte. Cataluña es el 19% de nuestro PIB. Todo lo que impacta en Cataluña impacta en el resto de España, sí o sí. Gran reto. Aprobar la ley de mercado hipotecario. Yo creo que esto va a ser más fácil de sortear para él. Esta es la norma que tiene que llevar ya la adaptación a todas las sentencias que han salido. Aquí yo creo que el viento sopla a favor suyo. Tiene que meter claridad en los contratos y es una cosa
que se le va a aplaudir en el momento en que lo haga. Estos son los retos. Creo que tenemos alguno más. Retos del ministro de Economía. No sé si teníamos alguno más. Bueno, estos son los principales. Y a partir de ahí, por supuesto, cuidado porque va a tener que enlazar todo esto con un calendario que ya veremos si de veras el tema presupuestario sale o no sale. Ya veremos si el tema electoral general se adelanta o no se adelanta. Sí. Es decir, va a tener un calendario un tanto mezclado ahí con tema político. Veremos cómo sale. Bueno, brevemente, Carlos, te pregunto, se dispara el precio de la vivienda. No sé si la vivienda nueva, la vivienda de... 6,2%. Usada. Crece más la usada. Segunda vivienda, en fin. Pero esto habla de, sugiere que podemos entrar otra vez en el terreno de la burbuja inmobiliaria. La gran pregunta. Vamos a ver, llevamos 4 años de subida. Está creciendo más la vivienda usada que la no usada, ¿vale? Pero atención, vivienda nueva está creciendo un 5,9%, vivienda usada un 6,3%. La gran pregunta, que es lo que tú me estás haciendo, simplemente voy a dar un dato. En estos momentos, vivienda nueva, en 2018 se están pidiendo 100.000. Es la expectativa que hay, 100.000 visados de obra nueva. El número de hipotecas que se están pidiendo, que se van a pedir, la previsión es que sea 350.000. Mientras que la previsión de compra sea mayor que la construcción de nueva vivienda, es complicado hablar de burbuja. Es decir, yo tengo la sensación de que de momento sigue habiendo más demanda real que la vivienda que se construye. Por lo tanto, es complicado porque la burbuja, cuidado, hay una parte que es por el precio. Pero la verdaderamente peligrosa, la burbuja verdaderamente dañina, es la que se produce cuando das demasiado crédito a las inmobiliarias, se apalancan y por lo tanto el problema es que caiga la propia compañía. De todos modos, aún subiendo un 11,9 en la Comunidad de Madrid, distan mucho los precios actuales de la vivienda usada de lo que eran hace 5, 6, 8 años. Mucho, todavía. Quiero decir, hay mucha gente todavía con hipotecas más grandes que el valor actual de la vivienda. Vale, pero el precio de la vivienda está por encima en muchas ocasiones está por encima de lo que alcanzó en el momento top, en el año 2005, en el año 2006. No. Serán las viviendas de lujo, las de trapillo, nada. Cuando suben todas. Pero en todo caso, a mí me parece que lo fundamental para concluir si hay burbuja o no hay burbuja y por lo tanto si puede estallar en el futuro, crearse, estallar y producir un problema social como el que ha generado es con qué clase de dinero se están comprando esas viviendas, independientemente del precio, porque si realmente esas viviendas hay personas que las están comprando con el dinero de su bolsillo, no habrá ningún problema, valgan lo que valgan los pisos. Sí. Ahora bien, cuando tú estás comprando esas viviendas con el dinero de los bancos, entonces ya, por eso se llama hipoteca. Por eso entonces, yo mencionaba el dato del crédito hipotecario. Si el dato del crédito hipotecario está controlado, en estos momentos está controlado, si os acordáis en la crisis, lo que realmente caía, lo que realmente quebraba no eran las familias. Es decir, las familias han conseguido sacar adelante el pago de sus hipotecas. Lo que quebró fueron las grandes constructoras que se quedaron con un parque inmobiliario tremendo, muchas de ellas con suelo, y de pronto decían, ¿y ahora qué hago con esto? Se hundieron. Esas fueron las que se hundieron. Al final las familias acaban saliendo a flote de una manera o de otra. Y de momento hay más demanda real que construcción de vivienda. ¿Dónde está subiendo más la vivienda, Carlos? Perdóname. ¿Dónde más está subiendo la vivienda? ¿En qué comunidades? Comunidad de Madrid. Normalmente la que más sube es Cataluña. Cataluña suele tener unas subidas superiores a las de la Comunidad de Madrid. El problema es que ya sabes lo que ha ocurrido en Cataluña. Hay que recordar que en Madrid hay 150.000 viviendas paradas en la zona del suroeste. Hay 150.000 viviendas que no se van a construir, que están paradas. Está parada la operación Chamartín. Están parados muchos desarrollos en Madrid. ¿La operación Chamartín está parada, pero para no reiniciar nunca esos trabajos? ¿O está parada? Está parada porque no se termina de poner nunca de acuerdo. Es decir, estaban a punto de firmar, en la época de Botella estuvieron a punto de firmar la operación Chamartín. Botella no firmó porque pensaba que iba a ganar el Partido Popular, que firmase el siguiente. Llegó ahora a Madrid y paró la operación porque decidió bajar la edificabilidad. Pero es que nunca se han puesto de acuerdo, y llevamos así 20 años, o sea, tampoco es una cuestión nueva. Nunca se han puesto de acuerdo gobierno, ayuntamiento y comunidad. Pero cuando ya estaba a punto de cerrarse, nuevamente se volvió a modificar la operación Chamartín a la baja y se ha quedado parada. Pero ya no solamente la operación Chamartín, el gran problema son 150.000 viviendas en el suroeste, que hay 4 desarrollos parados. Y al no haber vivienda, en Madrid ahora mismo es casi imposible encontrar vivienda nueva. No lo hay. El alquiler se está disparando y luego dispara. Se ha ralentizado mucho el mercado del trabajo. Porque esto que estás hablando, esta operación inmobiliaria, suponía muchísimos puestos de trabajo. Sí, señora. Pero más de 200.000 puestos de trabajo, la operación Chamartín solamente. Y eso está ahí parado. Tú imagínate que Madrid se pone a desarrollar
desarrollar eso. No, pero eso se... Bueno, Carlos, rapidísimo. Venga. Totalmente de acuerdo con Vicente. La gente se cree que el tema, dice, la especulación, construir más, si hay más vivienda baja el precio. Y solamente un dato que mencionabais, lo del crédito. Si se están vendiendo en estos momentos, dato de venta de viviendas 532.000 y se están pidiendo 350.000 créditos hipotecarios, significa que hay vivienda que se está pagando así. Cash, claro. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de burbuja. Muy bien. Carlos, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Encantado. Hasta la próxima semana. Carlos Cuesta. Vamos hasta Níjar, Almería. Allí tenemos a Laura Cascajosa, nuestra compañera de 13 Andalucía, que está viviendo desde hace ya varios días la búsqueda intensa para intentar encontrar al pequeño Gabriel. Búsqueda, rastreo en esa zona. Y, por cierto, Laura, en estas últimas horas se ha centrado la inspección, me dicen, en un pozo cercano al camino donde desapareció el pequeño, ¿verdad? O donde supuestamente desapareció. Cuéntanos. Buenas noches. Sí, Antonio, buenas noches. Pues efectivamente, después de este 9º día de búsqueda sin éxito, se han inspeccionado, según el 112, más de 300 pozos y llamaba la atención ese que comentabas. Este mediodía veíamos a un grupo de efectivos de la Guardia Civil que se acercaban a ese pozo muy cercano al camino donde desapareció el pequeño Gabriel. Un buzo se sumergía en ese pozo, lo inspeccionaron y terminaron su labor y se marcharon. Pero es llamativo porque hasta 9 veces se ha inspeccionado esa zona, ese camino, esos 100 metros que separan una casa de otra y también los alrededores de esa zona de las Hortichuelas. Y es que todas las líneas de investigación están abiertas. Esta mañana también conocíamos a través de algunos medios de comunicación que se estaba registrando una finca propiedad de familiares de la persona que ha sido detenida por acosar a la madre de Gabriel, de la persona que manipuló su pulsera de orden de alejamiento. Pues bien, a lo largo del día no hemos podido confirmar si ese registro se ha producido realmente, ni por supuesto tampoco el inmueble ni la finca que en teoría pues habría registrado. Y es que ante esta confusión, pues los padres de Gabriel están preparándose ya para esa concentración, esa gran concentración que va a haber mañana en Almería capital, en Puerta Purchena, una plaza significativa de esta ciudad. En un comunicado esta tarde, los familiares de Gabriel han querido decir a aquellas personas que no puedan acudir a esa concentración que pueden hacer un gesto simbólico de apoyo a Gabriel, a los familiares de Gabriel, para que aparezca. Y es que han pedido pues que dibujen un pez y que pongan un mensaje para Gabriel y que pongan ese dibujo pues en las ventanas para que se vea en la calle y también lo compartan en sus redes sociales. En ese comunicado, además, decían que lo que querían, sobre todo, es que Gabriel supiera que le están esperando. Bueno, pues así siguen las cosas. Gracias, Laura Cascajosa, y muy buenas noches. Y nada, te agradecemos tu trabajo ahí, en Níjar, en Almería. Seguiremos pendientes de buenas nuevas. ¿Tú conoces bien esa zona, Cristina? Muy bien, es una zona muy complicada para la búsqueda. Es muy bonito, la zona es muy bonita porque es el parque natural de Cabo de Gata. Lo que ocurre es que... Tiene la playa cerca, relativamente cerca, 12 kilómetros del lugar donde... No, de las Hortichuelas son 3 kilómetros. O 3 kilómetros, fíjate. O sea, donde apareció la famosa camiseta del niño es a 3 kilómetros. Yo dudo mucho que desde luego el niño pudiera caminar ese recorrido porque es de muy difícil itinerario. Luego es una zona de muy difícil pesquisa porque Almería, que pasa por ser una de las zonas más secas de España, tiene muchísimas capas fluviales subterráneas. He visto la cantidad de pozos que Claro, están, entonces hay una llamada cultura del agua tradicional que implicaba la existencia de muchísimos aljibes, pozas, corrientes subterráneas. Entonces, por eso es la búsqueda es incesante, porque es que hay multitud de posibilidades. Y en el caso de las Hortichuelas, además tiene contiguas unas famosas minas de oro que trabajaron hasta los años 60, las minas de Rodalquilar, con lo cual, bueno, cualquier asesino pudiera haber utilizado esas pozas para lanzar un cuerpo o lo que fuese. De tal manera que la búsqueda es muy difícil. Es complicado. Bueno, vamos a confiar en que haya alguna solución, alguna salida a todo esto, más pronto que tarde, sobre todo por esa familia, ¿no?, que está sufriendo de una forma extraordinaria la incertidumbre que supone el hecho de que haya desaparecido el pequeño y no haya pistas de dónde puede estar, ¿no? En fin, bueno, vamos a repasar las portadas que me han llegado ya, portadas que se ocupan ampliamente de la jornada reivindicativa vivida en España, el Día Internacional de la Mujer y las reclamaciones o protestas por la situación que está viviendo la mujer de desigualdad, fundamentalmente, desigualdad social y laboral. Dice ABC, miles de mujeres toman la calle por la igualdad, es el titular destacado. Una chica es la que protagoniza la portada. A ver si podemos ver la portada de ABC. Bueno, también dice, centenares de manifestaciones y paros parciales en toda España logran dar voz y visibilidad a las reivindicaciones de la mitad de la población. Estoy leyendo la portada de ABC. En su página 2 de titulares tenemos problema, ¿no?, para mostrarlas.
Bueno, pues entonces hacemos una pausa y enseguida se las mostramos, porque quiero que vean esas portadas. Hasta ahora mismo. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Bueno, vamos a ver si hemos recuperado la posibilidad de ofrecerle las portadas. A veces decíamos, lleva portada la imagen de una joven que ha participado en las movilizaciones y habla de miles de mujeres que toman la calle por la igualdad. Centenares de manifestaciones y paros parciales en toda España logran dar voz y visibilidad a las reivindicaciones de la mitad de la población. Y en la página 2 de titulares también lleva portada a veces la negociación de Montoro con los sindicatos de los funcionarios. Montoro dice que ha ofrecido a los funcionarios un alza salarial superior al 8% en 3 años, casi un 9%. El pacto que prevé firmar hoy con los sindicatos incluye 11 días para conciliar. Permitirá recuperar las 35 horas semanales a las administraciones que cumplen el déficit. Parece que es un buen acuerdo, ¿no? Dices tú que llevan 10 años sin... Claro, llevan... ¿Congelados? ¿Congeladitos? ¿Helados? Sí, los funcionarios. Se congelaron las pensiones en tiempos del Zapatero. Y es que parece que no, pero Rajoy lleva ya casi 7 años entre unas cosas y otras. También se congelaron el sueldo de los funcionarios, entonces. Sí, perdón, el sueldo de los funcionarios se congelaron en esos tiempos y no se les ha vuelto a subir nada. Y luego parece lógico que se les deje a las administraciones que cumplen con el déficit, por ejemplo Andalucía, que había firmado con sus funcionarios las 35 horas. Si Andalucía está cumpliendo con el déficit y lo está cumpliendo escrupulosamente, oiga, usted déjeme a mí que yo, en mi libertad, en mi autonomía, reparta riqueza como creo conveniente. Si el Estado no quiere, pues es cosa del Estado, pero yo creo que es bueno, pues es creo que es bueno. Si cumple con el déficit, por eso, pues está bien. a cada cual con su mejora lo que haga. ¿Algo que objetar, Cristina, que te veo un poco animosa? Porque no quiere que le suban el sueldo a los médicos, a las enfermeras, a los bomberos, a los maestros. No, yo lo que estoy muy preocupada es por el gasto público español. Bueno. Y por el incremento de los gastos. No hay que quitárselo a los trabajadores, habrá que quitarlo de otras cosas. Bueno, y luego, por otro lado, la reducción de la jornada laboral, cuando realmente la situación de compatibilidad, de dedicación laboral de los autónomos, etcétera, es absolutamente trágica, a veces puede volver la espalda a la realidad. No hay que pensar más que en Francia, en lo que ha pasado. Yo no sé si puede ser la administración eficaz con 35 horas de trabajo en Andalucía, empezando por los médicos, no lo sé. Ahí lo dejo, vamos. Sí, porque lo que se ha hecho es contratar gente para suplir los tiempos y que eso también es bueno en tiempos de que se necesita generación de empleo. Si es verdad que creamos riqueza, si es verdad que hay que se distribuya, y entonces si los funcionarios trabajan 35 horas pero el trabajo es el mismo o incluso superior, o se hacen oposiciones y se contratan nuevos funcionarios, eso se contrata personal laboral, todo eso es contrataciones. Gente que tiene trabajo a fin de mes y un salario para gastar. El dinero que ruede, el dinero que se mueva, que esté en los bolsillos de las personas, a mí no me parece mal. Hombre, a mí me parece que ese dinero que rueda y que tú señalas sale del bolsillo del contribuyente que no llega a final de mes. Entonces ese contribuyente es el que no puede gastar dinero para generar consumo. El contribuyente que no llega a final de mes... También es verdad que se ha producido una situación que es la siguiente. Se ha reducido el déficit de las empresas, es decir, el endeudamiento de las empresas se ha reducido muchísimo, pero el del Estado no hace más que crecer y ya hemos superado el billón de euros. Claro, ¿por qué la empresa privada está reduciendo siempre el endeudamiento? Porque es la única manera de sobrevivir, mientras que del Estado aumenta y aumenta y eso va a llevar al aumento, queramos o no, de los impuestos. Pero hablamos del Estado como si el Estado fuera único y no es así. Los ayuntamientos que forman parte del Estado han reducido el déficit, incluso tienen superávit, pero no se deja, pero no permite Montoro que los ayuntamientos gasten, que los que tienen superávit gasten. Los ayuntamientos sí, pero el Estado no, no, pero y las autonomías tampoco. Ya, pero sí, las comunidades autónomas, unas mejor que otras. Entonces, hacemos una regla para todos igual. No, oiga, el que cumpla y genere beneficio, que lo reinvierta en sus ciudadanos. Y el que no cumpla, meterle mano. Pero no, aquí lo peor es que justos por pecadores. Hay administraciones que funcionan nefastamente, pero a todas apretadas con la regla del gasto. ¿Por qué no se deja que los ayuntamientos, que todos los ayuntamientos cumplen y que tienen superávit, inviertan ese superávit en beneficio de sus ciudadanos? Que además cuando un ayuntamiento invierte es cuando más lo notamos los que estamos allí, porque es la administración más cercana al ciudadano. Bueno, pues es una reivindicación de la Federación Española de Municipios, de todos los colores políticos. Oiga, Montoro, que generamos beneficio, déjanos invertir en nuestros pueblos y ciudades, y no.
Yo de todas formas pienso que hay que también que ver el destino del gasto, insisto. O sea, yo creo que cuando muchísimas veces los ciudadanos se quejan de los impuestos o del hecho de que no tienen tales o cuales servicios, no se le puede decir ese dinero lo que ha hecho es aumentar la administración. O sea, recordemos el momento de la crisis. Lo hemos tratado en esta tertulia hasta la saciedad. La palabra ha sido siempre el tamaño de la burocracia en España. Yo sé que esto no es popular, pero desgraciadamente tenemos un aparato administrativo monstruoso, hipertrofiado. Bueno, más titulares de la portada de ABC. También habla de Juntos por el lío. Y es que Republicana que proponen a la CUP una constitución catalana. Puigdemont se apropia del logo del gobierno. Y los empresarios temen la paralización de las inversiones en Cataluña por el bloqueo político. Y el PP que denuncia que obligar a los partidos a hacer primarias no es constitucional. O sea que si no quieren hacer primarias, que no se les puede obligar, porque eso no forma parte de la Constitución. El País, la foto de portada es la de la manifestación de Madrid, Cibeles, parte de la calle de Alcalá y, por supuesto, ya la entrada a la Gran Vía, esa manifestación multitudinaria de entre 150.000 y 200.000 personas, y según lo que ha evaluado la delegación del Gobierno, y habla de movilización histórica por la igualdad de las mujeres, marchas en 120 ciudades, huelga y paros marcan una jornada contra la discriminación, el acoso y la violencia. España, referente mundial de las protestas del 8 de marzo, y habla también en el sentido de las manifestaciones que han sido desiguales en los 5 continentes. O sea, lo de España se ha salido en todos los sentidos. Ha sido extraordinario. Yo lo que sí quisiera decir es que en esta magna movilización el esfuerzo que hemos hecho las periodistas es verdad que ha sido muy señalado y en este sentido quiero subrayar también el trabajo de la Federación de Asociaciones de Prensa, porque hemos sido más de 6.000 periodistas las que hemos firmado el manifiesto, un manifiesto que no era estrictamente el de convocatoria de las feministas. Ahí no hablábamos de capitalismo, ni hablábamos de cuestiones relativas al heteropatriarcado, ni nada de eso. Hablábamos de la diferencia salarial, del techo de gasto, de los problemas de las mujeres reales y yo creo que esta visibilización el techo de cristal, del techo de romper perdón, ese techo y poder subir. Exacto, y que se ha visibilizado mucho la movilización general ha contribuido definitivamente. Bueno, también habla del País de esa subida salarial de más del 8% en 3 años para los funcionarios y el separatismo catalán que pacta otra consulta, un poder en el exilio y una constituyente. O sea que estamos hablando de que están pactando ya. Ellos siguen a lo suyo, siguen el desafío. Es una barbaridad esto. O sea, pactan otro referéndum ilegal, formar en Bruselas una especie de gobierno en la sombra y otra constitución catalana separatista. Es que pero bueno, lo más paradójico realmente es que hay algunos de los líderes de este movimiento golpista que están fugados, pero otros que están en prisión preventiva y están permanentemente sus abogados pidiendo una salida porque están intentando presentar que van a tener un comportamiento ejemplar cuando estén fuera. Y sin embargo, lo que estamos viendo en el caso de los que están fuera es que están haciendo un ejercicio y un anuncio, en fin, clamoroso de desobediencia. Y están volviendo a la misma senda que iniciaron el día 6 y 7 de septiembre previo al 1 de octubre, vulnerando toda la legislación vigente. Es que se lo están poniendo, con perdón de la expresión, al señor Llarena a huevo. A huevo, efectivamente. Con perdón de la expresión. Esto es lo que le va a servir al señor Llarena para efectivamente decir, ¿y qué? ¿Le voy a poner yo a usted en libertad para fíjese lo que usted está cociendo fuera? En Mendalla, en esta senda de desafío y de ilegalidades permanente y desobediencia al Estado, a la Constitución, en fin, a todo el mundo. Bueno, El Mundo lleva portada la manifestación de Madrid también en su fotografía impresionante de toda la Gran Vía de Madrid, desde Callao hasta la Plaza de España. Habla El Mundo de 175.000 personas, que es lo que ha valorado o evaluado la delegación del Gobierno. Y habla de la mujer que se abre paso en un 8M histórico. Centenares de miles de españoles protagonizan una movilización sin precedentes en Europa en favor de la igualdad. El seguimiento político y mediático de la huelga fue masivo, aunque apenas impactó en la actividad laboral. Lo que hemos dicho, o sea, hubo un seguimiento y una repercusión notable desde el punto de vista social, pero laboralmente pues tuvo poca incidencia, ¿no? Ya hasta Rajoy se puso el lazo, efectivamente. El lazo se lo llevaba el presidente del Gobierno en la solapa de su chaqueta. La Guardia Civil cree que una de las desaparecidas en Asturias se suicidó. Hablando de esas mujeres que han desaparecido 3 en los el último mes. Y más sueldo, más días libres y menos horas para los funcionarios. Así lo interpreta El Mundo. O sea, más sueldo, más días libres y menos horas para trabajar. Esto es lo que interpreta el acuerdo con Montoro, ¿eh? Un retraso de Hacienda pone en peligro hasta 4.000 millones de recaudación. También lleva portada El Mundo.
La Razón, las mujeres toman la calle, y foto también de esa Gran Vía de Madrid. Miles de personas exigen igualdad en toda España en una jornada histórica. Seguimiento irregular de la huelga, relevante en colegios e imperceptible en comercios. La izquierda intenta politizar la marcha con gritos contra Ciudadanos por la presencia de Begoña Villacís. Pero estos han sido gritos de unos cuantos, unas cuantas mejor Una dicho. minoría. Una minoría de chicas, sí, son estudiantes. sí. Parece que las han identificado Sí, es como un sindicato radical de pertenecientes de un estudiantes, sindicato un de estos sindicato estudiantes radical muy de radical y muy antisistema y muy... Es muy triste además, porque yo creo que el y muy movimiento... feminacia, habría que decir, ¿no? El En movimiento esos casos, femenino tiende a porque ser muy esa intolerancia inclusivo, de alguien exacto. que está luchando por Pero los es que mismos eso no es derechos que tú. feminismo. Eso no es feminismo. Está luchando Eso por los es mismos un derechos problema que tú. antisistema. Por la misma Por eso igualdad. es Y resulta que le sectarismo. estás criticando. Eso no es y lo feminismo, estás porque el insultando. feminismo reivindica la igualdad real entre hombres y mujeres. Efectivamente. Fin, ya está. No, que ¿Cómo no hay- definiría entonces la actitud de estas chicas? Pues de sectaria, de agresiva, antisistema. de intolerante, Antisistema, ¿no? pero no tiene nada que ver con el feminismo, eso ensucia el feminismo. Son antisistema, entonces incorporan a sus postulados determinadas ideas del resto, determinadas posiciones y se quedan con ellas. Y en virtud de ellas generan una lucha de odio, entre otras cosas contra los hombres. Sí. Bueno, el gobierno subirá un 8% el sueldo a los funcionarios en 3 años. Los empleados públicos disfrutarán de 11 días al año para conciliar y de una jornada de 35 horas. También destaca la Razón. Y la Vanguardia lleva portada, sin embargo, la manifestación de Barcelona, que también ha sido multitudinaria. Según la Vanguardia, allí se ha dado por parte de la Guardia Urbana 200.000 asistentes, la mayoría de mujeres, ¿eh? Clamor histórico de las mujeres, centenares de miles de manifestantes toman las calles, los sindicatos cifran en 6 millones el seguimiento del paro y desigual incidencia de la huelga que se notó más en Rodalíes, en las cercanías. Y Junts per Catalunya, o sea, Juntos por el Lío y Esquerra proponen una multiconsulta para convencer a la CUP. Esto de la multiconsulta de hablamos. ¿Qué es eso? Vicente, que tú estás Pero es interesado que en yo la no cosa. sé qué es la multiconsulta. ¿Qué es esto que de la son multiconsulta? muchas Vamos a ver. consultas, consultas multitudinarias, porque lo que sí que es verdad es que no quieren decir referéndum para que no haya ningún problema legal. Entonces se han inventado esto que es multiconsulta, que es como multipropiedad, o no sé, o como... Multicoña marinera es lo que hay que decir. Yo creo que esto es un multicachondeo el que se traen tremendo. Claro, lo que decía, que haya muchísima gente que les ha apoyado en un momento determinado, que ahora ya están hartos de estar hartos, y están ya cansados, pues como los empresarios alemanes. Claro, están diciendo, si siguen ustedes con esta broma y este cachondeo, pues es probable que nos vayamos. En fin. Bueno, la COPE, si entran ustedes en la página web de COPE a esta hora, pues entre otras noticias van a ver miles de personas claman por la igualdad entre hombres y mujeres. Y noticias, los sindicatos elevan a casi 6 millones de trabajadores el seguimiento de la huelga. Declaraciones a la linterna de Fátima Báñez, lamenta que a la mujer que decide ser madre se le penaliza en el trabajo, etcétera, etcétera. Ya ven ustedes ahí todas las noticias, que es una página muy... Ah, te veo también aquí, Cristina, estás por aquí también. Los periodistas de COPE sobre la huelga. Efectivamente, ahí estamos, un poquito más abajo, sí. Ahora, luchamos por la igualdad real, has dicho en una declaración. Sí, que has lo que hecho. comentaba Martú. Sí. Se trata Muy de bien. hacer igualdad de trato y de oportunidades, lo que ya está consagrado en la ley. Muy bien. Y los periódicos económicos, rápidamente os leo titulares. Expansión, ACS y Atlantia van a crear una sociedad para comprar Abertis. Ya vemos al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, con el presidente de Atlantia. Tomarán el control a través de una compañía en la que también participará Hoftiev, el diseño de la operación. Explica también Expansión. Y habla de esa subida salarial del 8% en 3 años para los funcionarios. 5 días, ACS y Atlantia negocian convivir en Abertis sin romperla. Y sobre la mujer, el Día de la Mujer, una movilización masiva sitúa la igualdad en el centro del debate. Y el Economista, declaraciones de Fátima Báñez, la discriminación a la mujer se produce en la maternidad. Y Nadal pacta con Atlantia ceder a ACS la parte nacional de Abertis. Esa es la operación financiera que destacan los diarios económicos. Y esta noche tenemos pantalla grande. Tenemos ahí a Jerónimo Martín y a Juan Orellana, que nos van a ofrecer los estrenos de este fin de semana. A ver si merecen la pena o no. Adelante, Juan y Jerónimo. Buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Dentro de un rato, en 13 en pantalla grande, hablaremos como siempre de los estrenos de cine de esta semana, ¿verdad, Jerónimo? Sí, ¿qué tal, Antonio? Vamos a empezar por una película en la que hay un español implicado, Paco Delgado, un gran figurinista que ha hecho un vestuario sensacional para una película fantástica de Disney titulada Un pliegue en el tiempo. Efectivamente, y luego haremos una revisión histórica muy divertida en torno a la muerte de Stalin, una película que recrea los últimos momentos de la vida del dictador y la sucesión en el poder, aparte de otras secciones como
como siempre, que completarán un programa muy interesante, ¿verdad? Sí, tenemos terror, tenemos película de Pablo Escobar, ¿verdad? Con Pilar Bardem, con Javier Bardem y con Penélope Cruz. Tenemos un montón de españoles también opinando sobre su peli favorita, nada menos que Santiago Segura y Maribel Verdú, las películas de 13, en fin, y un invitado de lujo para hablarnos de cine comunismo. Efectivamente, Ricardo Luis de la Serna, un experto en la materia que nos dará su opinión sobre el tema. Todo esto dentro de un ratito, al acabar el Cascabel, aquí en 13 en pantalla grande. No os lo perdáis. Muchísimas gracias. Enseguida nos damos paso a Jerónimo, José Martín y a Juan Orellana. Y el barómetro, Lucía Núñez, venga, tenemos que cerrarlo. Pues sí, Antonio, como decían todas las portadas de mañana, centenares de miles de españolas han inundado las calles, bien por la mañana en las concentraciones o por la tarde en las manifestaciones por la igualdad de la mujer. Y por eso hoy les preguntábamos si le parece justificada la jornada de huelga de hoy. Pues bien, un 50,5% de los votos cree que sí, que la jornada de huelga de hoy estaba justificada, frente a un 49,5% que piensa que no. Bueno, pues así nos marchamos esta noche. Gracias por la atención que nos han prestado. Adiós, Cristina López del Listing. Hasta el fin de semana en COPE. Semana en la cadena COPE. ¿No viajas este fin de semana? No, estaremos atentos a lo que pase con el niño Gabriel, a todo el resto de los debates, sábado y domingo. A ver si nos das una buena nueva. Sábado por la mañana en COPE o el domingo. Sería una alegría recibir esa buena nueva. Adiós, Alfonso Merlo. Buenas noches, Antonio. Martu Garrote, lo mismo te digo. Y a Vicente González Zolaya. Gracias también a vosotros. Gracias. Y a ustedes, por supuesto. Disfruten de pantalla grande ahora.